otro súper repaso. Parece que mi cámara no se prende. Ah, ya se prende. Ya, bueno, ya listo. Ya, chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo repaso acá con la academia de toda la vida. Y bueno, pues una vez más agradecerles un montón que se hayan conectado. Como siempre, yo aprecio un montón su compromiso y sobre todo que bueno, pues me den ese espacio de su tiempo, porque yo sé que estarían ahorita haciendo otras cosas. Pero bueno, yo también me comprometo con ustedes para darles la información precisa, para que ustedes entiendan, para que los temas que ahora estén viendo sean más llevaderos y bueno, sobre todo les sirva más adelante. Así que chicos, como siempre les digo, tengan la libertad de preguntar, de decirme esto no entendí, lo otro no entendí tampoco y normal, yo de verdad que lo explico, lo repito, no pasa nada. Yo quiero de verdad que ustedes aprendan. Así que por eso hacemos todo esto. O sea, a pesar de la obra, a pesar de que se vaya el material, a pesar de que el internet no haya funcionado, si mi laptop se apaga, lo prendo. Entonces hacemos así cualquier cosita para que ustedes obviamente reciban buena información y bueno, se vayan más seguros de su examen de mañana. Y bueno, pues chicos, la otra vez que tocó el repaso de gastro, no pude estar. De verdad que yo ya lo tenía también hecho, o sea, ya estaba listo para dictarlo, pero ocurrieron algunos inconvenientes. Pero aún así, igual dictamos un repaso a las 3 de la mañana, así resolviendo dudas. Y nada, pues así, a ese nivel está nuestro compromiso, chicos. Así que nada, pues igual como les digo, cualquier cosita siempre consúltenos con confianza. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar. Son las 11:40. Vamos a ver hasta dónde nos extendemos. Y bueno, acá estamos en el repaso de semiología genitourinaria. Yo sé que para muchos es un segmento que no les gusta porque los riñones complicados, muchas fórmulas, tengo que aprenderme números. Se supone que yo cuando entré a medicina, eso no era parte del contrato. Entonces, como que ustedes se ponen así a pensar en mil cosas. Pero la verdad, chicos, es que no es necesario que ustedes aprendan tantas fórmulas, solo es aprenderse lo preciso, como les digo. Y ya les voy a decir qué cosas se deben aprender, qué fórmulas, porque hay cosas que incluso ni los propios internos lo saben muy bien. Esto ya es más para especialistas. Entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? Así que bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿ya? Acá justamente vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a pasar con los problemas más frecuentes en lo que vendría a ser semiología del aparato genitourinario, pero vamos a empezar con lo más básico, ¿ya? Para que justamente ustedes tengan una noción, ¿ya? Para que vayan analizando un poco el terreno. Entonces, hablemos con el curso que también me gusta un montón, que es anatomía, ¿ya, chicos? Y me dirán, pero Arno, ¿por qué ahora me hablas de anatomía? No te preocupes, solo te voy a hablar de algo básico. No te voy a hablar de cosas que te van a marear, porque obviamente no es el tema, no es el curso y tampoco es el momento de hablarte mucha anatomía. Pero vamos a hablar acá cosas relevantes, que sí o sí debes acordarte, ¿ok? Y acá justamente tenemos el aparato genitourinario. Nosotros conocemos a un órgano, ¿no? Que siempre nos llama la atención, que nos dice que elabora la orina. Este justamente son los riñones, ¿no? Acuérdense que los riñones son estructuras, ¿no? Que tienen una forma de frijolito, que son órganos retroperitoneales, ¿no? Que están detrás del peritoneo. Esta ubicación es importante porque justamente cuando nosotros lo evaluamos, siempre debemos ir por detrás del paciente, ¿ok? No por delante, porque delante nunca lo vamos a encontrar. Por lo general, siempre examinamos en la parte posterior. Y esto se debe justamente a su localización, que es retroperitoneal. Entonces, acá que debemos recordar que justamente el riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a encontrar el hígado, ¿no? Y es algo que todos lo sabemos, ¿no? Pero siempre es bueno por ahí recalcarlo, ¿ya? Entonces, miren, chicos, acá qué es lo que nosotros tenemos que recordarnos. Justamente acá es donde se forma la orina, en el riñón, ¿ya? ¿Y la orina para qué me sirve? Para botar esos productos que yo no necesito dentro de mi cuerpo, que justamente si yo los acumulo me van a causar daño. Y ahí está el problema de una insuficiencia renal. Cuando el riñoncito no funciona bien, estos productos se acumulan y obviamente generan toxicidad, ¿no? Ahí está básicamente la importancia de muchas de las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Entonces, el riñón justamente produce la orina, ¿para qué? Para botar las sustancias de desecho, ¿ya? Entre otras funciones. Luego, esta orina va a ser transportada a través de estos tubitos que son justamente los uréteres, ¿ok? Los uréteres. Estos uréteres lo van a llevar hacia este órgano, que obviamente ustedes ya la conocen, que es la vejiga. Un dato de la vejiga, chicos, es que puede almacenar hasta 400 mililitros de orina. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros cuando vamos avanzando en nuestra edad, nos hacemos un poco más viejitos,
Justamente hay algo que le va a ocurrir a la mayoría de varones, que es la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ¿qué pasa? Que esta glandulita, que usualmente está bien pequeña cuando nosotros somos jóvenes, adolescentes, lo que ocurre es que esta se va agrandando. Y por un proceso fisiológico normal, no es que debo asustarme ni nada. Entonces, se agranda y como está tan cerca la vejiga, lo que va a hacer es que este volumen que la vejiga en un inicio estaba almacenando se va a reducir. Ahora ya no va a ser 400, ahora va a ser 300, 250. Y justamente es donde el paciente va a querer a cada rato ir al baño. ¿Por qué? Porque ya no almacena como antes. Entonces, por eso, entender y recordar el volumen que puede albergar la vejiga es un montón. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, acá justamente ya tenemos a nuestra orina que está acá, en la vejiga. ¿Y qué pasa? Que la vejiga solamente la almacena. Espera al momento indicado para que tú digas, me voy al baño y voy a botar la orina. ¿Y por dónde botamos la orina? Justamente por la parte terminal, que es la uretra. ¿Ok? Entonces, miren, chicos, lo que ustedes tienen que recordarse acá, básicamente son los órganos principales, ¿no? Primero, el riñón, el uréter, que solamente transporta la orina, no es otra cosa más. Luego tenemos la vejiga que la almacena y por último por donde se excreta, que es la uretra, ¿ya? Y acá lo vamos a dividir de la siguiente manera. Todo lo que esté arriba de la vejiga se va a llamar el tracto urinario superior o tracto urinario alto, ¿ok? Y todo lo que esté por debajo de la vejiga, incluyendo a este órgano, se va a llamar tracto urinario bajo, ¿no? O tracto urinario inferior. ¿Ok? Eso es importante, ¿saben por qué? Porque nosotros más adelante vamos a hablar de una patología que se llama el síndrome de infección del tracto urinario, el famoso ITU, ¿no? Entonces, justamente cuando hablemos del ITU, vamos a ver una ITU alta y una ITU baja. Entonces, eso es importante. Y ya más adelante les voy a mencionar datos importantes justamente de estas patologías, ¿ya? Así que acuérdense muy bien esa subdivisión, ¿ya? Listo. Entonces, miren, vamos a hablar de justamente el protagonista, ¿ya? Que es el riñón, ¿ya? El riñón histológicamente, si hacemos un corte así, justamente sagital, como lo están observando, vamos a ver dos zonas que me llaman la atención. Primero, esta que es la parte periférica, que justamente se llama la corteza, ¿ok? La corteza, muy bien. Y esta parte central se llama la médula, ¿ya? La médula. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque justamente cuando les hablen de las nefronas, ¿ok? Las nefronas que son las unidades de los riñones, vamos a ver que justamente se van a denominar de acuerdo a la localización. Si están en la corteza, se llaman corticales, o si están cerca de la médula, se van a llamar justamedulares, ¿ok? Listo, entonces eso es básicamente lo que tenemos que recordar. Y aparte que una zona está más irrigada que otra. Por ejemplo, la corteza se dice que está irrigada en un 90%. O sea, toda la sangre que llega al riñón se va, la mayoría a la corteza. Y el 10% se va justamente a la médula, ¿ok? Y justamente acá es donde se va a producir la orina y esta la va a llevar a través de la pelvis renal, luego el uréter y ya saben toda la historia, ¿no? Luego vejiga y luego posteriormente el uréter, ¿ya? Pero ¿cuáles son las funciones de riñón en sí? No solamente se encarga de elaborar la orina, chicos, sino que también hace otras cosas que son importantes, ¿ok? Por ejemplo, tiene un papel hormonal. Por ejemplo, ¿cómo? Cuando estamos hablando del metabolismo de la vitamina D. Recuerden, chicos, la vitamina D es importante ¿para qué? Para el metabolismo del calcio, ¿no es cierto? Recuerden que la vitamina D permite que nosotros reabsorbamos calcio y trabaja conjuntamente con otras hormonas, pero donde justamente se metaboliza esta y se hace más activa acá, ¿no? A nivel de riñón. Aparte, nosotros también tenemos la renina, ¿no es cierto? La renina que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué me sirve esto? Para justamente aumentar la presión arterial, ¿no? Que también ya lo hemos visto en el capítulo de cardiovascular. Ya, pero no solamente eso, mire, también se encarga de la gluconeogénesis. ¿Qué significa esto? Génesis es formación, neo es nuevo y gluco es obviamente glucosa. Formación de nueva glucosa. ¿Ya? Acuérdense, eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si este comienza a fallar? Obviamente hay una función que ustedes no la conocen mucho, ¿no? Que es la gluconeogénesis. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica, mejor dicho, ¿qué va a pasar? Tú dejas de hacer esta función. Y si ya no haces esta función, obviamente, ¿cómo se presenta tu paciente? Va a tener hipoglicemia, ¿no? Y eso es algo que no muchos los estudiantes lo conocen. Dicen, un paciente con hipoglicemia, con RC, ¿por qué lo tiene? No tiene sentido. Pero es porque justamente el riñón se encarga del 20% de la neoglucogénesis de nuestro cuerpo, ¿ya? O gluconeogénesis, que es lo mismo.
¿ya? El resto se lo encarga el hígado, los músculos, tejidos periféricos, ¿ya? Pero el riñón también juega un papel importante en esto, ¿ya? Aparte, elimina los productos de desecho a través de la orina y se encarga de un papel de regulación, ¿no? Regulación hidroelectrolítica, sobre todo. Más adelante vamos a ver un poco eso, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces acá, ya para no abrumarlos mucho con este tema de la introducción, porque yo sé que ustedes ya manejan muy bien esto, acá solamente hacerles recordar un poco de los elementos que conforman la barrera de filtrado glomerular, ¿ok? Acá está, su barrera de filtrado glomerular. Muy bien. ¿Esto dónde lo encontramos? Dentro de unas estructuras que se llaman los corpúsculos renales. Pero ¿qué es lo que deben recordarse ustedes? Justamente cómo están compuestas estas barreras. ¿Por qué? Porque vamos a ver que acá están la mayoría de patologías cuando estamos hablando, por ejemplo, de una glomerulopatía, de una glomerulonefritis. Entonces vamos a ver que todas las barreras tienen que estar completamente idemnes, deben estar sanitas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las composiciones? Acá vamos a ver, miren, justamente agarramos y acá se mete una arteriola que se llama la arteriola aferente. Aferente, ¿por qué? Porque está ingresando hacia adentro. Y la eferente es la que sale, ¿ok? Entonces, la arteriola aferente que trae toda la sangre de nuestro cuerpo, justamente para filtrarlas por estas células que se llaman los pocitos, van a adentrarse a lo que vendría a ser el corpúsculo renal, ¿ok? Entonces, miren, ahí está el primer elemento, que justamente es el endotelio de esos capilares, de los capilares glomerulares. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se dan cuenta que este endotelio tiene una cierta particularidad, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver pequeños agujeritos. Entonces se dice que es un endotelio fenestrado. ¿Y por qué están esos agujeritos? Porque no permite que sustancias de alto peso molecular como proteínas, células que están pasando también por la sangre, justamente atraviesen esos agujeros. Entonces tiene una propiedad de ser una barrera física, porque evita que sustancias pasen y penetren ese pequeño espacio, porque obviamente no les deja, ¿no? Le impide. ¿Ya? Por eso es importante. Luego tenemos la membrana basal. La membrana basal tiene una característica y es que es una membrana que tiene carga negativa, ¿ya? Acuérdense eso. ¿Por qué? Porque hay sustancias que, bueno, no tienen alto peso molecular, pueden pasar, ya, pueden pasar, miren, como si fuera su casa, ya, normal. Pero ¿qué pasa? Ustedes deben recordar sus clases de física, ¿no es cierto? Que justamente hay negativo con negativo se repelen, ¿no es cierto? Y positivo con negativo se atraen, ¿ok? Entonces, acuérdense, ¿qué va a pasar con las sustancias que pueden pasar, pero no deberían hacerlo? Entonces, justamente, estas sustancias, en la mayoría que son carga negativa. Y como justamente se topan con la membrana basal, que también es carga negativa, ¿qué va a pasar? Estas sustancias, por más que puedan pasar por esos agujeritos, porque obviamente tienen el tamaño, no van a poder pasar por la barrera porque la carga les está impidiendo. Y esa es otra función de esta barrera, que es justamente la parte electrostática. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, estamos viendo que la barrera impide el paso de sustancias grandes y sustancias electronegativas, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso. Y luego por último tenemos el epitelio, ¿ok? El epitelio justamente conformado por las células que les había mencionado que son los podocitos, ¿ok? Ahora chicos, un dato, ya que estamos hablando un poco de clínica. Cuando por ejemplo tu paciente presenta una pérdida de estas células que son los podocitos, por lo general chicos, nosotros vamos a ver que eso se asocia con un síndrome nefrótico. Acuérdense eso, ¿ok? Síndrome nefrótico se asocia justamente con pérdida de los podocitos. O sea, cuando esta parte de la barrera está afectada, ¿ok? Y el otro, que es el síndrome nefrítico, acuérdense, nefrítico hace referencia a una inflamación, ¿ya? Y generalmente, más adelante lo vamos a ver, se acompaña de hematuria. ¿Por qué? Porque la lesión, ¿dónde está? Ya no está acá en los podocitos ni en la membrana basal, justamente acá, a nivel de los capilares. Entonces, eso es lo que ustedes deben recordarse. ¿Dónde está cada nivel de lesión y por qué es importante recordar la barrera? ¿Ya? Muy bien, entonces solamente eso es un dato que les dejo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, vamos a comenzar con las preguntas para hacer esto interactivo. No quiero aburrirles con cosas de histología, nato, porque ya sé que eso maneja. ¿Ya? Así que, chicos, acá la primera pregunta que justo les puse en la comunidad de la academia. Díganme ustedes, ¿cuál no corresponde a síntomas de infección urinaria baja? A ver por ahí quién se anima. La A, la B, la C, la D. La E. ¿Cuál de todas, chicos? Excelente. Sencilla, ¿no? Acá justamente viene la fiebre, ¿no? Y acá viene la explicación rápida, ¿ya? A ver, no sé si tengo acá un pequeño espacio. Sí, acá tengo un pequeño espacio. Ya, lo voy a hacer acá.
Sí. Ya chicos, miren, lo que les he comentado anteriormente, nosotros tenemos que aprender a diferenciar una I2 alta y una I2 baja. ¿Y cómo lo diferenciamos? De la siguiente manera, súper sencillo. Recuerden, una I2 alta, ¿a quién está comprometiendo? A los riñones y a los uréteres, ¿ok? Y una I2 baja está correspondiendo a la vejiga y a la uretra, ¿ok? Entonces, miren, dos para arriba, dos para abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Primero, chicos, recuérdense, la I2 baja siempre se va a acompañar con problemas que alteran la micción, ¿ok? Acuérdense eso, la I2 baja se va a acompañar con problemas que alteran la micción, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál? Cuando tú tienes bastantes veces que vas al baño, ¿cómo se llama eso? Se llama polaquiuria, ¿no es cierto? Polaquiuria, ¿ok? Recuerden que polaquiuria es aumento de la frecuencia, ¿ya? Es muy distinto a lo que ustedes ven frecuentemente en diabetes, que es la poliuria. Poliuria no tiene que ver con la frecuencia, ¿ya? Tiene que ver con el volumen, ¿ok? Es cuando aumenta el volumen de orina que tú botas en un solo día. En cambio, poliuria se refiere a las veces que tú vas al baño. Si usualmente tú vas 4 veces al baño, entonces ahora estás yendo 6, 7, estás aumentando la frecuencia. Eso es polaquiuria. Pero si tú ahora, de lo que antes botabas 1800 o 1000 litros en el día, ahora estás botando 3000, 3500, eso es poliuria. ¿Ok? Así que hablamos de poliuria cuando son valores mayor a 2500 mililitros. ¿Ok? 2500 mililitros. Eso, por favor, no se olviden, es importante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro problema relacionado con la micción vamos a tener? Tenemos incontinencia urinaria. ¿Ya? ¿Qué es incontinencia urinaria? Incontinencia urinaria, por ejemplo, es cuando tú quieres ir al baño y en lo que estás yendo ya te hiciste justamente, ya mojaste tus pantalones, ¿no? O sea, ya botaste tu orina. Entonces, eso es básicamente la incontinencia urinaria. Cuando tú no puedes contener la orina y esta sale bruscamente, ¿ya? ¿Qué más? También tenemos lo que es el tenesmo vesical. El tenesmo vesical se refiere básicamente a esa sensación de querer ir al baño y una vez que llegas al baño no botas nada. Solamente es una sensación, pero es una incomodidad que obviamente se relaciona con alteraciones de la micción. Entonces, chicos, justamente estas, sobre todo, las vamos a encontrar ¿dónde? En una I2 baja. Eso es importante. ¿Y en quiénes vamos a pensar en una I2 baja? Las que tienen mayor factor de riesgo para este tipo de enfermedades justamente son las mujeres. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Las mujeres van a tener mayor factor de riesgo de tener cualquier tipo de hito. ¿Por qué? Porque la parte anatómica de las mujeres es más corta. En cambio, el varón, como tiene el pene, la uretra es un poco más larga, ¿no? Entonces, básicamente por las diferencias anatómicas, ¿ya? Pero en general, chicos, la hito es más frecuente en las mujeres, ¿ya? Muy bien, entonces todo eso vamos a encontrar en una I2 baja. En una I2 alta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dos cosas nomás, chicos. Solo les pido que se acuerden las cosas. Fiebre y el famoso PPL positivo. ¿Qué es PPL positivo? Justamente el puño percusión lumbar. No se olviden, ¿ya? Cuando tú agarras y le golpeas a tu paciente en la parte de atrás. Obviamente un golpe ligero, pues no le vas a dar un tremendo puñetazo, pues no, pobrecito. Entonces, siempre tienen que evaluar eso, ¿ya? Fiebre y PPL positivo, justamente eso se relaciona con una I2 alta. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, acá justamente te están diciendo eso, ¿no? O sea, ¿cuándo corresponde a síntomas de una infección del tracto urinario bajo? Y acá justamente la respuesta es la fiebre. ¿Por qué? Porque esta corresponde con una I2 alta. ¿Ya? Yo sé que es sencillo, ustedes ya lo estaban manejando más o menos, pero es importante siempre hacerles hincapié en eso. Ahora, algunos me dirán, pero ¿qué pasa con un paciente que tiene, miren, que empezó con problemas de la micción? O sea, estaba yendo muchas veces al baño, no orinaba bien, tenía esa sensación y al final no pasaba nada, mojaba sus pantalones, etcétera, ¿ya? Entonces, y ahora mi paciente tiene fiebre. ¿Cómo lo considero? ¿Una ITU baja, una ITU alta? Es una ITU que justamente se ha complicado. ¿Qué es una ITU complicada? Una ITU complicada, chicos, es cuando la bacteria estaba en la vejiga, o sea, dentro del tracto urinario bajo, pero ahora ha ascendido. Ha ascendido y se ha ido hasta los riñones. Eso es una ITU complicada, cuando la bacteria va más allá por fuera de la vejiga. Entonces, ¿qué vemos? Que la bacteria cochina sube, pues, ¿no? Sube y se va a los uréteres y posteriormente a los riñones. Eso justamente es una ITU complicada, pero tú tienes que ver tanto síntomas y signos de la ITU alta como de la ITU baja, ¿ok? Y otra cosa importante que les pregunté también, chicos, ¿qué pasa si nosotros tenemos bacterias, ya? Pero el paciente no presenta síntomas, o sea, estamos hablando de una bacteriuria asintomática. ¿Lo tratamos, sí o no? Por ahí creo que me habían contestado. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no?
Tratamos a ese paciente que tiene bacterias pero no tiene síntomas. ¿Ustedes qué creen? A ver, colóquenlo en el chat. Al toque, chicos, vamos. Para hacer esto dinámico. A ver, chicos, a ver. Ya, Valeria me dice que no, Benjamín también me dice que no. A ver, chicos, los demás, lo que ustedes crean, no se preocupen, yo no los voy a juzgar. Solamente dígame, sí o no, nada más. Estamos para aprender, no se preocupen. Ya, ya, por ahí me dicen no, ya, bacán, muy bien, ya, perfecto. Acá la respuesta, chicos, es que va a depender. ¿De qué? Ahorita se los digo. Primero, nosotros definimos una bacteriuria cuando es mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Acuérdense de ese número, es importante. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en la orina, ya se considera una bacteriuria. ¿Ya? Y asintomática va a depender, ¿no? Si tiene síntomas o no. ¿Ya? Entonces, acá justamente la respuesta, chicos, es que va a depender de la condición del paciente. ¿Por qué? Porque usualmente no se trata, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos bacterias que son buenas, que están dentro de nuestro tracto urinario, que nos protegen de las bacterias malas. ¿Y qué va a pasar si tú le metes antibióticos a esos pacientes? Obviamente vas a barrer, pero con lo bueno. ¿Y quién va a predominar? Lo malo. Y ahí es donde comienzan las complicaciones. O sea, en vez de traerle un beneficio, lo vas a perjudicar más, ¿ya? Pero en quienes sí se recomienda tratar, a pesar de que no tenga síntomas, chicos, esto justamente nunca se les puede olvidar, en pacientes gestantes. En pacientes gestantes justamente porque la bacteria no solamente se queda ahí, esta bacteria quiere subir. Y si sube, ¿a quién va a justamente infectar? Al producto, pues, ¿no? Al feto, ¿no? Que está dentro de la madre. Por eso tenemos que tratar, tenemos que frenar a la bacteria, ¿ok? Luego, otro, por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía, sobre todo cirugía relacionada a la parte urológica, ¿ok? Entonces, en esos pacientes ustedes también tienen que tratar, ¿ya? Así que eso, por favor, nunca se olviden, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? En otras condiciones, chicos, no se trata, por si acaso, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Ahora, otra cosa que también se los había comentado. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene una paciente mujer así? El típico caso, ¿no? Una mujer sexualmente activa, muchas parejas sexuales, viene con problemas de disuria, ¿no? Que es dolor al orinar, polaquiuria, todo lo relacionado con la micción, ¿ya? Entonces, tú, con todo esto, chicos, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de ITU, les pregunto, o pedirían algo más. O sea, dígame, sí, hago el diagnóstico o no, no lo hago solamente con este cuadro clínico de tu paciente. ¿Lo hacen, sí o no? A ver, colóqueme ahí en el chat, vamos. Hago el diagnóstico de ITU, chicos, con estas características que tiene mi paciente. O sea, ya le puedo iniciar tratamiento una vez que ya viene mi paciente, me dice tengo polaquiuria, poliuria, incontinencia, ¿ya suficiente? ¿Ustedes creen? Ya por ahí me dicen cultivo, no. Ya, muy bien, chicos. La respuesta es que tú ya puedes arrancar tratamiento de frente. El diagnóstico de una ITU, sobre todo una ITU baja, si no tiene fiebre, por si acaso, si no tiene fiebre, BBL positivo, ustedes ya de frente arrancan tratamiento. Ya se le dice cistitis, ¿ya? A eso ya se le llama cistitis. Y de frente se arranca tratamiento. Por lo general con nitrofurantoína, que es lo más recomendable, por ahí fosfomicina, pero es importante que ustedes ya tengan en cuenta eso. Así que ya saben, la próxima que vean a su amigo, a su amiga ahí con dolor al orinar o hartas veces que pide permiso a su profesor para que vaya al baño, ¿no? Ya de frente, métanle su nitrofurantoína, ya saben lo que tiene, ¿ya? Cistitis, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, pedimos cultivo, cuando es una ITU complicada, ¿qué les dije que es una ITU complicada? Cuando se va a dónde? Hacia los riñones y hacia los uréteres. En ese caso, chicos, yo ya pido un cultivo y ahí el tratamiento ya cambia. Ya recuerden que la bacteria que está más ligada justamente con este tipo de patologías, ¿cuál es? La E. coli. Y ahí justamente tenemos que dar tratamiento, ¿no? Para este tipo de bacterias. Por lo general damos terapia de amplio espectro, si es E. coli ble positivo, carbapenens, ¿no? Pipetazo. Pero eso ya va a depender. Pero por ahora solamente quiero que se acuerden estas cositas que, bueno, créanme que les van a servir en algún momento. Siempre te preguntan eso de cuándo trata una bacteriuria sintomática. Gestantes y pacientes que van a ser sometidos a una cirugía urológica. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro eso? Por favor, avisen. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya saben cómo diagnosticar a su amigo, a su amiga, cistitis, ¿ok? No se olviden, ¿ah?
De frente, métanle su nitrofurantoína, ¿ok? Listo, ya, perfecto. Ya chicos, siguiente pregunta. Paciente varón de 23 años. Acude por edemas o orina espumosa de un mes de evolución. Ya prácticamente es un problema que ya lleva tiempo, ¿no? El examen físico evidencia una presión arterial 130/80, edema de cara matutino. Valores de proteína en orina en 24 horas son de 1,5 gramos en 24 horas, ¿ok? Ojo con eso. Su superficie corporal nos dice que es de 1,45 metros cuadrados, su presión arterial es ahora de 120/70, ¿ya? La albúmina sérica se encuentra dentro de los rangos normales, muy bien. El examen de orina muestra la presencia de leucocituria, ¿ya? Se evidencia 12 hematíes por campo, así como la presencia de cilindros y alinos ocasionales. Su diagnóstico principal, ¿cuál sería, muchachos? A ver, la A, la B, la C, la D, la E. A ver, muchachos. Esa es pregunta del último examen, ¿ah? Así que ojo con eso. Les puede venir algo similar. Ya. A ver, chicos. A ver, a ver. A ver. A ver, chicos, comenten. Es la A, la B, la C, la D. A ver, chicos. Vamos, anímense, anímense. Con esas características que les he presentado, traten de arrojarse por una respuesta. Normal, no se preocupen, yo no les juzgo. Ya. A ver, chicos, vamos, vamos. Ya por ahí me dicen la I, la I, la I. Los demás chicos, a ver, la A, la B, la C, la D. Si no saben, también reaccionen. Pero quiero saber que están ahí. Carita triste, carita sonriendo. Ya, muy bien. Perfecto, ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, chicos, hagamos un repaso de esto. Ya, primero. Acá lo que nos llama más la atención es que el paciente tiene proteinuria, ¿no? Proteinuria que es claramente evidente, ¿no? Eso es lo que vamos a repasar ahora. Justamente, chicos, ustedes cuando estén analizando un caso clínico tienen que evaluar cuáles son los datos que me llaman más la atención. Acá, por ejemplo, la presión arterial, ahorita les voy a decir por qué es relevante, pero está dentro de los rangos normales, la albúmina también, etc. Entonces, acá vamos a hablar un poco del síndrome nefrótico. Ya más adelante vamos a profundizar un poco más, pero al menos quiero que sepan lo básico, ¿ya? Síndrome nefrótico. Ya, cuando estamos hablando, chicos, de un síndrome nefrótico, recuerden esto. El síndrome nefrótico, chicos, es una glomerulopatía. Glomerulopatía. Y ya les he dicho, generalmente ocurre porque una de las partes de la barrera de filtrado glomerular está fallando. ¿Cuál de todas de los tres componentes se acuerdan que estaba fallando para que se produzca un síndrome nefrótico? Así que te produzca una proteinuria abundante y todo. Justamente los podocitos. Es decir, que tú vas a encontrar en el cultivo la podocituria. O sea, botar pocitos en la orina. Eso es clave, ¿ah? Porque justamente los pacientes con síndrome nefrótico tienen eso. O sea, tanto se altera que justamente van a botar a estas células por la orina, ¿ya? Entonces, acuérdense eso, ¿ya? Entonces, es una glomerulopatía. Ojo que no estoy diciendo que es una glomerulonefritis. Una glomerulonefritis es cuando hay inflamación. Ahí es cuando ya estamos hablando de inmunocomplejos, otros productos. Pero glomerulopatía es solamente que algo está enfermo, nada más. En este caso, el glomérulo, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, el síndrome nefrótico, ¿saben por qué se caracteriza? Por lo siguiente. Miren, acá yo tengo mi barrera de filtrado glomerular, acá lo dibujo. Arteriola aferente, que es la que ingresa, los capilares glomerulares y arteriola eferente, ¿ok? Siempre en ese orden, ¿ya? Entonces, recuerden, más o menos ese es el esquema. Y acá justamente vamos a ver que esta barrera entra en contacto con ¿quién? Con la primera parte de la nefrona, ¿no es cierto? Que es el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Entonces siempre te ponen este gráfico para que entiendas. Ese es el glomérulo, filtra las sustancias por acá, lo lleva a los túbulis y los túbulis lo llevan a través de la orina por fuera de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el síndrome nefrótico? ¿Ya? Recuerden, hay ciertas sustancias que yo no las puedo botar fuera de mi cuerpo porque me sirven. Por ejemplo, las células, por ejemplo, las proteínas, porque saben que las proteínas son importantes, por eso las consumimos un montón, y etcétera. O sea, tenemos muchas cosas que no podemos botarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta barrera impide que esas sustancias no pasen, pues, ¿no? Y luego siguen su camino normal, y bueno, pues no solo pasan por el riñón, se pasean y luego ya siguen pasando por toda la sangre, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? En el síndrome nefrótico, chicos, esta barrera se altera, así literalmente, se altera y lo que ocurre es que ahora las proteínas se van a ir, se van a filtrar, de lo que usualmente no deberían. O si se filtran,
tú las reabsorbes en el túbulo contorneado proximal. O sea, son tan importantes que si tú se te escapan, aunque sea un poquito, tú igual tienes que reabsorberlas. Así que de ninguna manera las botas por orina. Pero en el síndrome nefrótico, como les digo, esto falla. Como tu barrera ya no está funcionando, ya no las filtra, estás botando proteínas, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a ver, chicos, es justamente esto, la proteinuria, ¿ok? En un síndrome nefrótico, la primera manifestación es la proteinuria. ¿Y cómo yo lo veo clínicamente? Justamente con la orina espumosa, como lo estaban planteando en el caso. Pero ya vamos a ver si es síndrome nefrótico o no, ya. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, chicos? Vamos. ¿Cuál es la proteína más abundante en nuestro cuerpo? A ver, por ahí. La albúmina, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy botando proteínas, obviamente la que va a salir más perjudicada es la más abundante, ¿no es cierto? La albúmina, pues, ¿no? Que está justamente por acá. Entonces, recuerden esto. Si yo boto albúmina, ¿cómo va a estar dentro de mi sangre? Pues disminuida, ¿no? Entonces, también aparte que va a haber una hipoalbuminemia en el síndrome nefrótico. Hipoalbuminemia. ¿Y cuándo decimos que es una hipoalbuminemia? Cuando es menor a 3,5, ¿ok? Menos de 3,5 miligramos por decilitro, ¿ok? Acuérdense, los valores de la albúmina son lo mismo que del potasio, de 3,5 a 5,5. Entonces, cuando hablamos de una hipoalbuminemia, menos de 3,5. Cuando estamos hablando de una hiperalbuminemia, más de 5,5. ¿Ok? Solamente para que hagan una correlación, ¿ya? Entonces, tenemos hipoalbuminemia, tenemos proteinuria. ¿Y qué nos falta? Recuerden, chicos, siempre les digo esto en la mayoría de clases porque es tan importante que ustedes lo manejen, que acá nosotros tenemos dos presiones. Una presión hidrostática y una presión oncótica. La presión oncótica, que justamente es la que jala el agua dentro de los vasos sanguíneos, está determinada por las proteínas, ¿ya? Y la presión hidrostática, que bota el agua afuera, justamente del vaso sanguíneo, está determinado por el mismo contenido líquido que hay en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo veo que justamente las proteínas ahora ya no tienen fuerza, ya no pueden jalar el agua hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? La hidrostática se queda con todo el crédito y dice, muy bien, ya que no me puedes hacer la competencia, te boto hacia afuera. ¿Y qué va a hacer eso? Edema, ¿no? Porque, ¿qué hemos dicho? Que el edema es la acumulación de líquido en el espacio extracelular o en el espacio intersticial, ¿ya? Entonces recuerden eso, ¿ya? Entonces, chicos, justamente acá vamos a encontrar también en el síndrome nefrótico, como están bajando las proteínas, baja la presión oncótica, gana la hidrostática, vamos a tener un edema. Pero ojo, no es un edema cualquiera, no es un edema como el de la falla cardíaca, como de una RC, es un edema, chicos, que justamente es generalizado. ¿Cómo le llamamos eso? Anasarca. No se olviden de eso. Es un edema generalizado que compromete a todo nuestro cuerpo y por lo general es 4 cruces. 4 de 4 cruces. Es el edema, chicos, más severo que podemos encontrar, el del síndrome nefrótico. Así que no se pueden olvidar de eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá justamente cuando estamos hablando de la proteinuria, es importante definir cuándo decimos que es una proteinuria en rango nefrótico. Cuando estamos hablando de más de 3,5 gramos en 24 horas, ¿ok? Recuerden eso. Miren, 3,5 y 3,5, ya, para que no se olviden. Menos de 3,5 hipoalbuminemia. Más de 3,5 proteinuria en rango nefrótico. Ya, pero ¿cuándo es una proteinuria en sí? Y acá les pongo el gráfico. Miren, acá nosotros vamos a hacer una línea de tiempo para que ustedes más o menos se ubiquen. Para que ustedes vean, no es que de frente el paciente arranque y comienza a botar proteínas así como si fuera cualquier cosa. No, no es un problema agudo, es un problema crónico. Recuerden que el paciente tenía un mes más o menos de evolución, en promedio, ¿no? Acá ocurre lo siguiente. Lo normal, chicos, es que nosotros botemos menos de 30 miligramos de proteína en 24 horas. ¿Ok? Menos de 30 miligramos. ¿Ya? ¿Podemos hacerlo? Sí. Se puede escapar por ahí una proteína. ¿Ya? Pero no es un resultado que digamos, pucha, qué relevante, ¿no? Ya. Entonces, menos de 30 miligramos es el rango normal. ¿Ok? Ahí está. Ya. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, una proteinuria en sí, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a hablarlo desde acá, cuando es mayor a 300 miligramos, ¿ok? Cuando es mayor de 300 miligramos, chicos, ya estamos hablando de que mi paciente ya tiene proteinuria, y que yo ya lo puedo ver en la orina, o sea, la orina va a estar espumosa, así como cuando te bañas y el champú envuelve toda tu cabecita, así tal cual lo ves en tu inodoro cuando estás orinando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, proteinuria, chicos, se define
a un valor mayor a 300 miligramos en 24 horas. Y eso que lo han actualizado, porque antes era más de 500 miligramos en 24 horas, ¿ya? Pero chicos, cuando tengamos más de 300, ya decimos que es una proteinuria. Pero todavía no en rango nefrótico. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que esté en rango nefrótico, esto tiene que aumentar en 3,5 gramos. Ya, pero si lo quieren pasar a la misma unidad, sería más o menos 3.500 miligramos en 24 horas. O sea, tiene que aumentar casi más o menos 10 veces más para que se considere en rango nefrótico. Y claro, cuando supera esto, ya se considera en rango nefrótico, obviamente que es una proteinuria masiva severa, ¿ok? Y me dirán, ¿pero qué pasa con 30 miligramos y 300 miligramos? ¿Qué pasa entre ese rango, entre 30 y 300? Chicos, ahí va a haber una condición que se llama microalbuminuria. Significa que tú vas a ver tu orina y va a estar normal. O sea, vas al baño, orinas y tu orina está como siempre. No hay alteraciones. Pero agarras, te tomas un examen de tirada reactiva y vas a ver que hay presencia de proteínas en tu orina, solamente que tú no lo estás viendo. O sea, es algo microscópico. Y eso justamente donde ocurre en este rango, cuando está entre 30 miligramos y 300 miligramos en 24 horas, ¿ok? Ya cuando es más de 300, chicos, a esto ya se le conoce como macroalbuminuria. O sea, en este rango tú ya lo puedes observar, ¿ya? Pero cuando es por debajo de ese rango es microscópico, ¿ya? O sea, es algo que no es muy relevante, ¿ok? Listo, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, quiero que me respondan el caso clínico. En base a lo que hemos conversado justamente ahorita, con esos puntitos que les he dado, ¿ustedes consideran que con 1,5 gramos en 24 horas tenga un síndrome nefrótico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, chicos. Con 1,5 gramos en 24 horas, ¿es síndrome nefrótico? ¿Sí o no? A ver, vamos, vamos, anímense. A ver, anímense. Los demás chicos, ya, muy bien, perfecto. Obviamente que no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser más de 3,5. Ya, pero ¿es proteinuria, sí o no? ¿Es proteinuria, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Y lo podemos ver clínicamente, ¿dónde? En las orinas espumosas, ¿no? Ya, bacán. Y ahora, ¿por qué tampoco es un síndrome nefrótico, muchachos? El síndrome nefrótico, como les dije, es un edema generalizado. Acá solamente te dice que tiene un edema matutino, nada más, pero no es como que muy relevante, ¿ok? Entonces, chicos, bajo lo que les he mencionado, síndrome nefrótico se descarta, ¿ya? Así que no va por ahí. Síndrome de anormalidades urinarias asintomáticas, no, porque todavía ya tiene algún problema relacionado con las vías urinarias, y no es asintomático, ya tiene la proteinuria. Y por ahí vemos que hay leucocituria, o sea, ya hay una glomerulopatía, o sea, que ya los glomérulos no están funcionando bien, ¿ok? Si bien es cierto que la clínica no es tan severa, pero ya está comenzando poco a poco. Y si no se trata, obviamente esto va a seguir avanzando y avanzando, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es el síndrome nefrítico? ¿Ya? El síndrome nefrítico, así como el nefrótico, chicos, tiene una triada, ¿ya? Que no se pueden olvidar. Justamente es hipertensión arterial y como se rompen los capilares glomerulares, también va a haber hematuria, ¿ok? Va a haber hematuria porque se rompen justamente sus capilares. Y voy a orinar sangre con los pacientes, ¿no? Y luego también voy a tener edema, ¿ya? También voy a tener edema, pero no es un edema así muy relevante, no es un edema en rango nefrótico, ¿no? Es un edema así normal que se te hincha un poco la carita, los miembros inferiores, pero no es muy relevante, ¿ya? Hay que diferenciarlo bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, si ustedes ven esta triada en su caso clínico, ustedes ya pueden pensar en síndrome nefrítico, ¿ok? Síndrome nefrítico, ¿ya? Y acá justamente, ¿por qué no? A ver, quiero que alguien me diga, ¿por qué no pensamos en síndrome nefrítico? A ver, algo que me descarte, síndrome nefrítico, chicos. O sea, de la tríada que les he mencionado, algo que me descarte, el síndrome nefrítico. A ver, sean observadores, ¿ah? ¿Qué es lo que me descarga el síndrome nefrítico, chicos? Que yo digo, no va por ahí. La presión arterial, exactamente, ¿no? Los hematíes por campo como que ahí te pueden decir, ah, bueno, hay algo de glóbulos rojos, pues no, pero no es muy relevante. Pero acá lo que te está descartando, sí o sí, el síndrome nefrítico, chicos, es la presión arterial. ¿Por qué? Porque no es un paciente hipertenso, es un paciente que está con su presión controlada. 130, 80 está recontra bien, 120, 70 también recontra bien. Ahí el problema, chicos, es que no tiene hipertensión arterial. Justamente por eso también descartamos el síndrome nefrítico.
¿ok? Así que esto descartado, descartado y descartado. Y acá justamente nos vamos a quedar con la mejor respuesta, que es proteinuria, ¿no? Porque obviamente tiene proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas, pero justamente vamos a ver lo que es de origen glomerular. ¿Y cómo yo sé que es de origen glomerular? Porque obviamente está fallando el glomérulo. No solamente se están filtrando proteínas, se está filtrando leucocitos, se está filtrando ya células, entonces vemos que la barrera en sí está fallando. Y justamente es el problema del glomérulo. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hasta ahí todo claro, todo bien, sí. Confirmen, confirmen. ¿Todo bien, chicos? Sí, sí, sí. Avisen, avisen. A ver, chicos, avisen, avisen. Ya, muy bien, perfecto. Ya, siguiente pregunta. Paciente varón, ya, paciente varón de 60 años con antecedente de hiperplasia benigna de próstata. Ingresa a la consulta refiriendo nicturia, hiporexia, náuseas y prurito. Al examen presenta palidez, edema en miembros inferiores, la presión arterial está en 160/90. Frecuencia cardíaca 65 por minuto, peso 80 y trae resultados de laboratorio con una urea de 100 miligramos, 100 miligramos, ¿ya? Y creatinina de 4 miligramos por decilitro. Determine su tasa de filtrado glomerular calculado y su estadio, ¿ya? Muy bien. Ya, chicos. Para esto, obviamente, ¿qué es lo que se tienen que recordar? Su fórmula de Crocov-Gauss, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es la fórmula de Crocov-Gauss, de casualidad? Creo que era 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina, creo que era. Y en caso de que sea mujer, era A ver, 185. ya, ya, a ver, Aaron, perdón, disculpa. Ya, dime, ¿cómo era la fórmula de Crocov-Gauss? Era 140 menos la edad por el peso sobre 72 por el valor de la creatinina sérica. Y en caso de que sea mujer, se le aumentaba el 0,85, si mal no me equivoco. Excelente, muy bien, perfecto. Ya, entonces, tal cual como lo has dicho, ya, mira, acá lo vamos a poner. La verdad es que esta fórmula actualmente ya no se utiliza mucho, o sea, es una fórmula que, bueno, ha sido antes usada de forma práctica, pero actualmente se utilizan fórmulas ya con programas. En este caso les quería mostrar uno que es el CKD-EPI. No sé si por ahí están en laptop, ¿sí? No sé, por ahí están en laptop, ¿sí? Me imagino que sí, la mayoría. Pero bueno, eh, el que se usaba antiguamente es el Crococop, pero actualmente es el CKEPI. A ver, o sea, me gustaría que ustedes entren ahorita al CKEPI. A ver, sí, solamente pongan CKDEPI, ¿ya? Y ahí les va a botar un programa. Ahí se meten y ahí solamente les piden parámetros súper clave. Por ejemplo, introduce la edad en años, ¿ya? En este caso, la edad más o menos, ¿cuánto es? 60, ya, muy bien. Ya voy a poner, voy a compartir mi pantalla desde, a ver, voy a compartir mi pantalla desde mi laptop para que ustedes lo vean, ¿ya? Claro, igual lo vamos a sacar con la fórmula de Crocop, no se preocupen, porque eso es lo que les va a venir en su examen, pero, o sea, quisiera que estén así un poquito actualizados en ese tema para que, bueno, pues, no les juegue en contra cuando les toque así, por ejemplo, rotar por los hospitales, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, ya, acá está justamente lo que les estaba mencionando. Ya, entonces, miren, esta es la fórmula de CKD-EPI, chicos, acá te dice, ¿no? Introduce la edad en años. Acá, ¿cuánto es la edad? 60 años, ya, muy bien. Introduce la creatinina sérica. A ver, la creatinina sérica, según el caso clínico, es de 4, ya, muy bien. Señales si está enfermo y es mujer o si el enfermo es de raza negra. En este caso es un paciente varón, así que no marcamos y no te dice nada de la raza. Entonces ahí nomás, ¿ya? Y nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular, ¿ya? ¿Y qué te dice? Chicos, según el CKD-EPI, ¿en cuánto está la tasa de filtrado glomerular? En 15,24 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este justamente es la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Según esta fórmula. Ahora, quiero que la calculemos. ¿Sí lo vieron, verdad? ¿Sí? ¿Confirmen? ¿Sí? Solamente es poner literalmente la edad y la creatinina, así de sencillo. Pero es una fórmula compleja, ¿ok? No es como que la podamos hacer así como si fuera una multiplicación. Exactamente, Aaron, sería grado 5, ¿ya? Pero sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? Avisen, confirmen. Sí, chicos, avisen. Ya, muy bien.
Perfecto. Ya, entonces, miren, esa es la fórmula que ustedes no se pueden olvidar. ¿Ya? Entonces, ahora, quiero que lo comparemos con el CKD, perdón, o con el Crocov-Gauss, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice el Crocov-Gauss? A ver, segundo voy a comenzar a volver a compartir pantalla. Ya, entonces, el Crocov-Gauss te dice lo siguiente, ¿no? Es 140 menos la edad, en años, obviamente, por el peso entre la creatinina por 72, ¿no? Creatinina por 72. Ya, entonces, miren, y acá mencionaron si era mujer o no, ¿no? A ver, creo que por ahí lo comentaron. ¿Sí? Ya, muy bien. En este caso, obviamente, como no es mujer, no se le agrega nada, ¿ya? Pero bueno, ya saben que si es mujer, se le tiene que agregar por 0,81, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que las mujeres tienen menos masa muscular y la creatinina depende mucho de eso, son productos nitrogenados, ¿ya? Listo, entonces, justamente con esta fórmula, chicos, ¿cuánto saldría la tasa de filtrado glomerular? A ver, alguien por favor que me lo diga. Con la fórmula de Crocop-Gauss. ¿Sí? Alguien que me lo diga, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. Excelente. Ya. Muy bien, entonces, miren, quiero que comparen el 22,2 que me acaban de decir con lo que les he dicho del CKD-EPI, que es 15,24. Se dan cuenta que hay un poco de diferencia, ¿no es cierto? Este, chicos, es más exacto, por si acaso. El CKD-EPI es un poco más exacto. O sea, al cual yo le tengo que hacer más caso, ¿ya? Pero igual, obviamente, como les digo, esta es una fórmula teórica, ¿no? Para, si en caso estás en tu CERU, no tienes una calculadora, que dudo mucho porque ahora todos tienen datos en su celular, pero bueno, si en caso no tuvieras, se te apagó y tienes que calcular la tasa de filtrado glomerular, ahí aplica el Crocop-Gauss, pero actualmente se aplica mucho el CKD-EPI, ¿ok? Bueno, chicos, en base a lo que ustedes me han dicho, ¿cuál sería la respuesta? La D, pues, ¿no? Estamos hablando de un paciente con tasa de filtrado glomerular 22,2 con estadio renal, justamente el número 4, ¿ya? Así que no se olviden, ¿ya? ¿Cuándo decimos que es estadio 5, chicos? ¿Cuándo decimos que es estadio 5? Ustedes ya deben dominar eso. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene enfermedad renal crónica grado 5? ¿Menor a cuánto? Ya, tiene que tener uremia, pero la tasa de filtrado glomerular, ¿cómo debe estar? Menor a 15, perfecto. No, nunca se olviden de eso. ¿Ya? Miren, si lo hacíamos con el CKD-EPI, probablemente ya podríamos decir que ya estaba cerca ya a un estadio grado 5. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Pero bueno, en este caso ustedes obviamente lo que les van a preguntar en su examen es esto, así que no se preocupen, ¿ya? Muy bien, esa pregunta solamente fue recordar la fórmula. Ya, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes causas del síndrome nefrótico obedece a mecanismos inmunitarios por complejo antígeno-anticuerpo? ¿Ya? Acá, por si acaso, no debe ser síndrome nefrótico, esto está mal, debe ser síndrome nefrítico, por si acaso, ¿ya? Porque se trata de un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, dígame, ¿cuáles están perteneciendo a un proceso inmunitario por complejos antígeno-anticuerpo? La A, la B, la C, la D, la E. A ver, chicos, la A, la B, la C, la D, la E. A ver, por ahí, chicos. Claro, ¿no? Sencillísimo, muchachos. Acá justamente está la glomerulonefritis lúpica. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Ya, hay ciertas cositas que nos orientan a determinadas enfermedades. Siempre cuando ustedes empiecen y hablen de, por ejemplo, causas de cualquier enfermedad, siempre deben pensar en lo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te causa un síndrome nefrótico? Puede ser una nefropatía diabética, puede ser una hipertensión arterial, puede ser incluso el mismo lupus, ¿no? También el síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿por qué puede ser? Por una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Y para una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿qué te tienen que decir? Paciente, niño, por lo general, que ha tenido un cuadro previo de faringitis. Y ahí es donde se complica y posteriormente esta bacteria va a los riñones y ahí es donde se produce el cuadro clínico, ¿ya? Pero esas cositas como que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Pero acá solamente era recordar el tema de glomerulonefritis lúpica, ¿ya? Muy bien. Son preguntas igual que yo ya sé que las manejan, solo estamos recordando una que otra cosita. Yo más me voy a enfocar en lo que ustedes me han dicho de los temas que tienen más dificultades, así que no se preocupen, ahí sí vamos a ahondar un poco más, ahí vamos a poner más ejemplos para que ustedes lo dominen súper bien, ¿ya? Listo, continuamos chicos. Un paciente diabético desarrolló cetoacidosis
con gran estado de deshidratación. A la llegada al hospital recibió 10 litros de cloruro de sodio, ya, estaba recontra deshidratado. A los 2 días de su ingreso, el sodio sérico está en 158. ¿Cuál es la causa de la hipernatremia? La A, la B, la C, la D, la E. Ahora sí entramos a terreno peligroso porque estamos ya hablando de lo que ustedes tienen dificultades, que justamente son los trastornos hidroelectrolíticos. A ver, chicos, por favor, coméntenme cuál es lo que ustedes creen. Ahorita yo también voy a pasar con la explicación, pero quiero que ustedes me digan. Ya, por ahí me dicen la A. A ver, ¿alguien más que se anime, chicos? Ya, por ahí Camila, Jorge, ¿qué están diciendo? A ver, chicos, los demás, los demás. Y a ver, a ver. A ver, chicos, los demás, a ver, anímense. Ya por ahí Aaron, Joshua, Valeria, Dayanara, José, no sé si estás por ahí, Carla, que acaba de reaccionar. A ver, chicos, porfa, porfa. Ya. A ver, chicos, porfa, porfa. A ver. Dicen la E, me rindo. Ya, está bien. Ya, chicos, muy bien. Ya, primero, quiero que me escriban en el chat, porque estamos repasando cuáles son los niveles normales de sodio. Ya, primero vamos por ahí. ¿Cuáles son los niveles normales de sodio? A ver, chicos. Ya, ya, exactamente, ¿no? Es casi, o sea, para que nunca se olviden, chicos, es como el nivel del pH. O sea, el nivel del pH justamente es de 7.35 a 7.45. Acuérdense, siempre esos números son mágicos, 35, 45, 35, 45, ¿ya? Y acá justamente el valor de sodio también va de acuerdo a ello, ¿ya? Así que el valor de sodio, chicos, justamente va de 135 a 145, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes me digan, ¿este paciente tiene los valores elevados o disminuidos? Practiquen, vamos, chicos. ¿Este paciente tiene hipernatremia o tiene hiponatremia? Hiper, pues, ¿no? Obviamente, tiene súper elevado, ¿no? Tiene hipernatremia, 158 equivalentes por litro, ¿no? Y entonces ya ahí estamos claros de que es una hipernatremia, ¿no? Más que obvio, ¿no? Porque obviamente eso es lo que nos está diciendo el caso clínico. Ya. Les voy a explicar todo lo que ocurre con este paciente, ¿ya? Primero, es un paciente diabético que ha tenido una complicación aguda. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes? Tenemos la cetoacidosis diabética y tenemos el estado hiperosmótico hiperosmolar, ¿ya? Entonces, tenemos cetoacidosis diabética y estado hiperosmótico hiperosmolar, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Ahora, ¿cómo yo diferencio un cuadro de otro? Ya. Bueno, acá claramente te están diciendo que es cetoacidótico, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo pueden diferenciar a un paciente diabético? Por ejemplo, primero, cuando estén hablando de la cetoacidosis diabética, se relaciona mucho con lo que es la diabetes tipo 1, ¿ok? En cambio, el estado hiperglicémico hiperosmolar se relaciona más con la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? ¿Y por qué ocurre? Porque un paciente no toma sus medicamentos. Como no toma sus medicamentos, la glucosa se dispara, tienes hiperglicemia, ¿ya? Y eso es lo primero que sucede, la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, como tienes mucha glucosa dentro de tu sangre, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene dos caminos, de que esta glucosa siga aumentando o de que esta glucosa se transforme en algo más. Si se transforma en algo más, se va a transformar en las reservas. Y justamente ahí agarra los cuerpos cetónicos. Y ahí es donde se forma la cetoacidosis diabética, ¿ok? En cambio, si esta glucosa sigue creciendo, 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 supera los niveles, ¿ya? Ahí es donde tenemos el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa acá? La cetoacidosis diabética, chicos, aparte de ello, de que se relaciona con la diabetes tipo 1, vamos a tener dolor abdominal, ¿ya? Aparte de eso, vamos a tener la presencia de cuerpos cetónicos en orina, ¿ok?
Esas dos cositas sobre todo quiero que se acuerden. Y los valores de glucosa van a estar por lo general más de 250, ¿ya? Entonces, esos tres detalles hay que tenerlos en cuenta. Ahora, yo lo diferencio del estado hiperglicémico hiperosmolar? De que el estado hiperglicémico hiperosmolar lo que va a tener más que nada es deshidratación. Nunca se olviden de eso. Un paciente recontra deshidratado, chicos, con una glucosa mayor, se dice que de 600, ¿ya? Ustedes piensen en estado hiperglicémico y hiperosmolar. Miren cómo el paciente está gravemente comprometido. Ahí ustedes que tienen que evaluar, por ejemplo, el signo del pliegue, que sus mucosas estén secas, que su piel también esté seca, poco húmeda, ¿no es cierto? Y en base a ello hacen su diagnóstico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Tu paciente está deshidratado, ¿ya? En ambas condiciones, tu paciente está deshidratado. Solamente en donde está más deshidratado es en esto, ¿ya? Pero acá, bueno, le han puesto el cetoacidótico, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente, la primera medida en un paciente deshidratado, chicos, sea cual sea la causa, es hidratarlo, bueno, más que lógico. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro hospital? Cloruro de sodio, ¿ya? Pero tenemos que, justamente, ¿no? Ver el cloruro de sodio a qué concentración está, pues, ¿no? O sea, si está en una concentración de 0,9%, que es lo general, si está a 3% o si está menos, ¿no? Pero justamente, en este caso está a 0,9%, acá falta un cero. Ya, le damos eso y lo comenzamos a hidratar, hidratar, hidratar. Y le damos tanto, 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 pero miren, ahí no solamente le estamos pasando agua, también le estamos pasando ¿qué cosa? Justamente, cloro más sodio. Pues obviamente ahí viene el nombre, cloruro de sodio, cloro y sodio. Entonces, ¿qué le estás dando? Sodio. Y como le estás dando tanto, 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 porque no solamente lo estás hidratando con agua, como repito, sino que también le estás dando otros componentes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que este sodio de lo que estaba normal suba. ¿Pero producto de qué? ¿Está subiendo porque el paciente acaso está desarrollando alguna enfermedad o algo? ¿O es por tu propio tratamiento que les estás tratando, obviamente, de salvar la vida porque no lo haces de forma voluntaria, sino que le estás tratando de salvar, pero en lo que estás tratando de salvar están ocurriendo efectos secundarios? Justamente es eso, chicos. Producto del tratamiento, estás ocasionando la hipernatremia del paciente, ¿ok? ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Es una hipernatremia de causa iatrogénica, ¿ok? No se olviden, eso es importante, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Por favor, confirmen en el chat, ¿sí? Avisen, avisen. Avisen, gente, avisen, ¿sí? ¿Sí, chicos? Ya, muy bien, perfecto. Ya, bacán, ya, muy bien, chicos, ya. Siguiente pregunta, vamos. Una paciente tiene 60 kilos, ¿ya? Presenta vómitos abundantes. Tiene 7 episodios de diarrea acuosas y luego de comer en un kiosco. A las 24 horas tiene el balance hidroelectrolítico. Ingreso por vía oral, 100 mililitros. Diarreas, 2.800 mililitros que ha perdido. Ingresos por vía endovenosa, también la estás hidratando, 2.500. Diuresis, 250. Agua de los alimentos, cero, porque la estás hidratando por vía endovenosa, ¿no? Vía parenteral. Pérdidas sensibles, perdón, insensibles, 720. Agua endógena, 300 mililitros. Chicos, calculen el balance hidroelectrolítico de esta paciente. Esta también ha sido una pregunta de su último examen, ¿ah? ¿Hubo temblor? ¿Que de verdad hubo temblor? No lo sentía. A ver. Avisen, confirmen, chicos. ¿Hubo temblor? ¿De verdad? No, no me di cuenta, ¿no? Qué raro. Uy, no me di cuenta. A ver qué me dicen. A ver, a ver. A ver, qué raro. Un toque, déjenme confirmar. A ver, qué raro. Ya. A ver. Ah, ya. No, me está mintiendo, chicos. Me está mintiendo. No, no, no. Ya lo acabo de confirmar. Ya, muy bien. Ya, chicos. Perfecto. Ya me había asustado. Ya. Ya, chicos, ahora sí. Vamos. Ya. Quiero que me digan justamente, en base a la fórmula,
quiero que saquen el balance hidroelectrolítico. A ver, chicos. A ver. A ver, chicos, saquen el balance hidroelectrolítico, por favor. Ya. Si quieren, lo sacamos juntos. O a ver, alguien que quiera participar. A ver, por favor, alguien alce la manito al toque, chicos, al toque antes de que se vayan a dormir. A ver, chicos, por favor, por favor. Alguien que quiera alzar la manito, ¿sí? Ya, bueno, yo voy a llamar así al azar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, alguien que estaba participando. A ver, Aaron, ¿estás por ahí? Aaron, Aaron. Aquí presente. ¿Qué tal, Aaron? Ya. Bueno, primero, ¿te sabes cómo sacar el balance hidroelectrolítico o más o menos? No me quedó muy claro en clase, así que si nos puede ayudar, por favor. Muchas. Ah, ya, ya. Ya está bien. Entonces, si tienen dudas, normal, chicos, avísenme. No tengo dudas, no me acuerdo y así, ya. Así que no pasa nada. Ya, muy bien. Entonces, ya. Vamos a ver. Ya, primero, lo que tenemos que ver acá justamente, chicos, es la cantidad que se está perdiendo, ¿ya? Versus la cantidad que se está ganando, ¿ok? Entonces, ganando es todo lo que está ingresando dentro de tu cuerpo y perdiendo es todo lo que está saliendo, ¿ya? Entonces, vamos paso por paso. Primero, un paciente tiene 60 años, presenta vómitos abundantes y diarreas. ¿Qué significa? Que quieras o no quieras, este paciente va a estar en pérdida. ¿Por qué? Porque está perdiendo tanto por arriba como por abajo. Así que definitivamente va a estar en déficit, ¿ya? ¿Qué dice? Que a las 24 horas tiene el siguiente balance hidroelectrolítico. Primero, ingreso por vía oral, 100 mililitros. Chicos, eso está ganando o perdiendo. Solo pongan G o P, nada más, para hacerlo juntos, pues. Ya, bien, bacán. Entonces vamos acá, 100 mililitros. Miren, paso a paso, ¿ah? ¿Ya? Como si fueran niños para que entiendan, ¿ya? A ver, diarreas, chicos. ¿Eso está perdiendo o está ganando? ¿P o G? Vamos. Perdiendo. Ya, excelente, muy bien, ¿ya? Muy bien, perdiendo, ¿no? Entonces, diarreas, acá le voy a poner 2800. Ya, bacán, bacán, ya. Luego, ingresos por vía venosa, 2500. ¿Ganando o perdiendo? ¿Ustedes qué creen? Lógica, lógica. A ver, chicos, ¿ganando o perdiendo? Está ganando, pues, ¿no? Porque le están poniendo, pues, ¿no? Su vía. Ya, 2500. Ya, bacán. Luego, la diuresis, la orina. ¿Eso pierde o gana? P o G, vamos. Muy bien, Valerio. Muy bien, Aarón. Ya, 250. Ya, miren, estamos paso a paso. Agua de los alimentos, cero. Supuestamente el agua de los alimentos, ¿dónde debería estar? ¿En G o P? En G o P. ¿Qué creen? Ya, muy bien, ¿no? Entonces acá le vamos a poner, ya, cero, bueno, porque obviamente no está ganando. Ya, pérdidas insensibles. ¿En dónde lo ponemos? ¿P o G? P o G. Ya, chicos, díganme. Ya, perfecto. Ya, 720. Ya. ¿Y el agua endógena, dónde lo colocamos? ¿En G o P? ¿Cuál sería, chicos? ¿G o P? Agua endógena. ¿Algo que está perdiendo o algo que está ganando? ¿Qué creen? Agua endógena. G, pues no, porque es algo que está dentro de tu cuerpo, pues no. Ya, muy bien, 300. Ya. Muy bien, chicos. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es sumar esto y restarlo con esto. Nada más, así de sencillo. ¿Cuánto sale? A ver, sería por acá 2900. Ya, muy bien. Y acá sería, ya, 720. A ver, alguien que me ayude. 3520, 3520. Ahorita mi cerebro no suma muy bien. 3770. Confirmen. ¿Está bien? A ver, 2900 menos 3770, ¿sí? Ya, muy bien. Por ahí me dicen la C. La C, la C. Ya, entiendo. Ya, entonces sale la C, pues chicos. Así de sencillo. Se dan cuenta de que no es necesario aprenderse fórmulas, solamente es cuestión de razonarlo. ¿Qué es lo que está ganando el paciente? ¿Qué es lo que pierde? Así también háganlo en su examen.
Yo les recomiendo porque si ustedes dicen, ah, ya, ¿cuál era el que se perdía? ¿Cuál era el que se ganaba? Se van a confundir. Yo, la verdad, sinceramente, ni me acordaba la fórmula, pero por lógica, esto se saca, como les digo. Así que, eso sí, chicos, ustedes también traten de hacer eso. Traten de ser prácticos al momento de responder una pregunta, porque créanme, a veces la información no todas se la van a acordar, pero sí la pueden deducir. Entonces, por ejemplo, era una pregunta que se podía hacer. Así que, como les digo, solo es cuestión de ver, ¿no? Qué es lo que está ganando, qué es lo que pierde. Si mi paciente está obviamente con este cuadro clínico, ¿cómo lo voy a ver? Deshidratado, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, necesariamente la fórmula va a estar negativa, ¿ok? Entonces, miren, en base a ello justamente lo hemos sacado, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, por favor, avisen. A ver, chicos, a ver, ¿sí? ¿Se entendió? Gracias, Metroman. Ya, está ahí. Ya, perfecto. Ya, chicos. Siguiente pregunta. Estamos ahorita con las preguntas fáciles, así que no se pueden quejar. La hematuria de origen glomerular, chicos. La hematuria de origen glomerular se caracteriza por lo siguiente. A ver, dígame. Acá justamente vamos a encontrar dos tipos de hematuria. La de origen glomerular, ¿ya? La de origen glomerular y la de origen tubular, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero quiero que ustedes me respondan, ¿no? Ya, por ahí me dicen la C. Ya, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más, chicos? La A, la B, la C, la D. La A, la B, la C, la D, la E. Chicos, a ver, vamos. Ya, por ahí me dicen la C, la C, la C, la C. ¿Ya? Muy bien, ya. Muy bien, acá lo que tienen que evaluar es lo siguiente, muchachos. ¿Ya? Primero, este, lo que van a ver es esto. Primero, ya. ¿Cómo es que yo sé si tengo cilindros y cómo yo sé si hay coágulos? Primero, eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Ya, chicos, cilindros ocurre sobre todo cuando ya estamos viendo que hay un problema tubular, sobre todo, ¿ya? Pero ojo, ojo con esto, antes de eso. Tenemos que evaluar todo el caso clínico, ¿ya? Como yo sé, primero que es una hematuria de origen glomerular, ¿ya? Acá pasa lo siguiente. O sea, primero, ¿qué es hematuria? Es cuando hay sangre en la orina. Y eso todos lo sabemos. Lo sabemos al derecho y al revés. Ya, muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Que acá, justamente, yo voy a ver si el problema está acá en los túbulos y en el glomérulo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? De que tú, por ejemplo, cuando el problema está en el glomérulo, acá va a estar la zona de batalla. Y si tú acá tienes la zona de batalla, dirás, ya, bueno, pero eso ¿en qué afecta a los glóbulos rojos? El tema es que como estás peleando justamente acá en pleno glomérulo, lo que ocurre es que acá se acuerdan que estaba un capilar fenestrado que permitía que pasaban sustancias o no. Entonces, como este está literalmente en la zona de guerra, ¿qué va a pasar? Que los glóbulos rojos que pasen por ahí se van a deformar. Entonces, tú cuando tengas una hematuria de origen glomerular, muchachos, justamente vas a tener glóbulos rojos dismórficos. ¿Por qué? Porque el problema está arriba. Pero si tú tienes la hematuria, digamos, no sé, tienes un cálculo ureteral, agarras ese cálculo, está raspando tus uréteres y esto hace que sangre, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos ya pasaron, no tienen por qué alterarse, porque ahí no está la zona de guerra, por así decirlo, ¿no? Entonces, traten de tener eso en cuenta. Cuando es un problema tubular, los glóbulos rojos están ok. Y cuando es un problema glomerular, los glóbulos rojos están alterados. No se olviden que eso es importante, ¿ya? Y ahora, ¿cómo yo sé si es coágulos o cómo yo sé si son cilindros hemáticos? ¿Ya? Acá sí hay que tener en cuenta esto. Ya necesariamente para definir es glomerular o tubular, justamente los coágulos, chicos, me ayudan un poquito. ¿Saben por qué? Porque justamente, como estamos ahí rompiendo, 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 hacen que los glóbulos rojos se deformen, ¿ya? Se deformen, ¿ya? Y eso es lo que va a ocasionar, ¿ya? Perdón, acá sí, me confundí, sí. No es coágulos, acá es cilindros hemáticos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos cilindros hemáticos, ya me acordé, disculpen, acá justamente vamos a ver por qué el problema está directamente en la barrera. Como les expliqué también anteriormente, cuando tenemos una glomerulopatía, ¿se acuerdan el caso clínico que vimos anteriormente? Que había leucocituria, cilindros hemáticos. ¿Por qué? Porque el problema está arriba, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean cilindros hemáticos, muchachos, ahí sí justamente tienen que ver, ¿ya? Y evaluar. El problema está netamente en el glomérulo.
¿ya? Y los coágulos sí tienen que ver con los túbulis, ¿ok? ¿Por qué? Porque los coágulos ya es cuando ya ha pasado algo de tiempo. Cuando ya pasa algo de tiempo, el glóbulo rojo ya justamente ha pasado todos los túbulis y ahí es donde comienza a aglomerarse, ahí es donde se presentan los coágulos. Entonces, conclusión para que me entiendan. Cuando ustedes vean cilindros, ¿ya? Cilindros lo van a relacionar con el glomérulo, ¿ok? Con una glomerulopatía, como lo vimos en el caso anterior, ¿ya? Y acá cuando nosotros veamos coágulos, ¿ya? Ahora sí, coágulos, disculpen, lapsus chicos, ¿ya? Cuando veamos coágulos, ahí sí lo vamos a relacionar con los túbulos, ¿ok? Y los glóbulos rojos, ¿cómo van a estar? Check, ¿ok? Van a estar, ok. En cambio, donde están alterados en cuanto a su forma, es cuando se trata de un problema glomerular. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Confirmen, muchachos. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Ya, muy bien, chicos. Entonces acá justamente la respuesta es la C, ¿ya? No se olviden de eso que es clave, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya, y acá pasamos con las preguntas de acidosis. Ya, sí, creo que sí, ya pasamos con las preguntas de acidosis. Ah, creo que por acá hay unas preguntas random. Ya, muy bien. Ya, chicos. Ya, van a esperarme unos 5 minutos, ¿ya? Para que vayan descansando y luego ya retomamos, ¿ok? Porque tengo que tomar agua. Es que lo que pasa es que como he estado con este temita de las diapos, no he podido ni cenar bien porque he estado muy preocupado. Pero bueno, chicos, ya, me dan unos segundos, voy a bajar a prepararme un cafecito, ¿ya? Y ustedes también aprovechen en agarrar, lavarse la carita. Y nada, pues ya en un ratito estamos retomando, ¿ya? Justamente con la parte más importante, que es lo que ustedes me han pedido, hipernatremia, hiponatremia, trastornos hidroelectrolíticos, todo ello, ¿ok? Así que por ahí les he preparado un material que es súper bueno, que de verdad he tratado de que sea lo más sencillo posible para que ustedes entiendan y les voy a explicar cómo es que yo me acuerdo los trastornos hidroelectrolíticos sin estar ahí rompiéndome la cabeza ni mucho de eso. Así que ahí justamente nos vamos a ver en un ratito. Chicos, por favor, no se vayan, ¿ya? Y ahí los veo en un rato, ¿ya? Y bueno, si pueden, pongan en su historia amanecida con Medical Heart y ya, pues eso nos ayudaría y nos levanta mucho el ánimo, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos vemos en un ratito, ¿ya?
Ya chicos, ¿están por ahí? Por favor, confirmen. Confirmen chicos, confirmen. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Avisen, avisen, avisen. Sí chicos. Ya, perfecto, muy bien. Ya, a ver chicos, por ahí, porfa, avisen, avisen. Están por ahí, a ver, toda esa gente. A ver, a ver, a ver. Ya, ya muy bien chicos, ya son la una. Voy a poner algo de música para animar el ambiente. A ver, un segundo. A ver, ¿por ahí alguien alzó la manito? ¿Sí? Creo que vi que alguien alzó la mano. Sí. Aquí ready me dice. Ya. Chicos, a ver, los demás, avisen, avisen, por favor. Están por ahí. Porfa, a ver, Adrián, Alana, Almendra, Andrea, Andreina, Ariana, Augusto, Belén, Camila, Carla, Carlos, chicos, Claudia, ahí está, muy bien, Enzo, Fabricio, Fernanda, Gracie, claro, Gracie, Hans, Helen, Ingrid, Jennifer, José, estás por ahí, pensé que te habías dormido, Justin, Luciana, Marco, María Fernanda, chicos, están por ahí, Petros, Valeria, avisen, avisen, chicos, avisen, avisen. Si ustedes no dicen nada, yo estoy. Avisen, si ustedes no dicen nada, yo ya no puedo continuar. A ver, Valganara también. A ver, chicos, a ver, avisen, avisen. Están por ahí, porfa, porfa. Vamos, los demás. Quiero que den señales de vida, por favor. Esta canción tampoco ayuda, no, no es buena, no es buena. A ver, esta sí. Ya, chicos, a ver, porfa, avisen, avisen, avisen. Ya, muy bien, ya. Al menos reaccionen, por favor. Reaccionen, chicos, reaccionen. Ya, presente, presente, vale, listo. Ya, muy bien, Presente, perfecto. profe. Ya, muy bien, excelente, muchachos. Ya. Listo, listo, listo. Ya, ahora sí. Ya, vamos. Ya, chicos, ahora sí, miren. Estas preguntas de acidosis, alcalosis, créanme que la van a poder responder al toque, así con datos que les voy a dar, así como que ustedes digan, ah, ya, bacán, de frente, acidosis, de frente, alcalosis. Encima me van a decir con anión gap elevado o anión gap no elevado, tan solo sabiendo el diagnóstico. Ni siquiera se tienen que fijar en el AGA y ustedes me van a decir el diagnóstico. Claro que por protocolo me tienen que decir, obviamente, que hay un diagnóstico, como lo hicieron, ¿no? Pues, pero les voy a enseñar una técnica, ¿ya? Que bueno, básicamente es conocer un poco la teoría. Pero bueno, ya chicos. Acá justamente vamos a hablar un poco de trastornos ácido-base. Un tema que lo han estado pidiendo de verdad que un montón. Y yo sé por qué, porque es complicado. Así que en esa parte sí los entiendo, así que no se preocupen, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, cuando estamos hablando de trastorno ácido base, les juro que les voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, ¿ya? No quiero complicarles la vida. Y solamente no les voy a ahorita hablar de dónde se genera el pH, cuál es la fórmula, el logaritmo tal, o cómo es que se forma, ¿no? O sea, esas cosas no van. Ustedes tienen que ser prácticos, ¿ya? Entonces, primero, acá nosotros, cuando estamos hablando de trastorno ácido base, tenemos que seguir una serie de pasos, empezando con el paso número uno. ¿En qué consiste? Básicamente en ver cómo está el pH. Y recuerden esto, cuando estén hablando de trastornos ácido base, ustedes necesariamente tienen que conocer el valor de justamente los gases, al menos lo más importantes, CO2, bicarbonato y pH, ¿ok? Entonces, como les he dicho, el paso uno es ver el pH. El pH va desde 7.35 chicos a 7.45, ¿ok? Con una media de 7.4, ¿ya? Es importante tener eso en cuenta. Si es mayor a 7.45 chicos, a eso nosotros le llamamos alcalosis, ¿ok? Y si yo veo que esto está por debajo de ello, vamos a llamarle acidosis, ¿ok? Y acá hay una confusión que siempre usualmente ocurre con los estudiantes. ¿Es lo mismo acidosis que acidemia o lo mismo alcalosis que alcalemia? Y la respuesta es no.
acidosis es justamente el proceso fisiopatológico que te genera ácidos dentro de tu cuerpo, ¿ok? ¿Ya? Y alcalosis es el proceso fisiopatológico que te genera, en este caso, sustancias básicas, ¿ya? Que obviamente están dentro de tu cuerpo, ¿ok? Pero se trata de un proceso fisiopatológico. En cambio, ¿qué es alcalemia? ¿Qué es acidemia? Chicos, acidemia, esto sí se relaciona justamente con el pH. Acidemia se refiere netamente al valor de pH. Cuando tu pH es menor a 7.35 es acidemia. Cuando tu pH es mayor a 7.45, ahí sí estamos hablando de una alcalemia, ¿ok? Entonces acuérdense, acidemia y alcalemia hablan netamente del valor de pH. Si está bajo o está disminuido. Pero cuando yo ya veo enfermedad, o sea que hay muchos ácidos o muchas bases dentro de mi sangre por un proceso fisiopatológico, ahí sí es acidosis y alcalosis. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia, muchachos? ¿Sí? A ver, chicos, hablen o quieren que repitan. Normal, no pasa nada. Ya, por ahí me dicen sí. Ya, muy bien. Ya, entonces, eso es como punto número uno, porque siempre te dicen, ¿no? ¿Qué es acidosis? ¿Qué es acidemia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Acidemia solamente es pH bajo. Acidosis es cuando hay algo que está produciendo bastantes ácidos dentro del cuerpo. Ahora, puede haber acidosis pero sin acidemia, y la respuesta es que sí. Por ejemplo, cuando esté compensado, cuando el pH está dentro de los valores normales, 7.35 a 7.45 está dentro del rango, entonces está normal. Pero tú puedes tener algo que esté produciendo ácidos dentro de tu cuerpo, o sea, hay una acidosis, pero con el pH normal. ¿Y cómo se llama cuando el pH es normal? Eudemia, ¿ok? Eudemia, ¿ya? Eso es importante, ¿ya, muchachos? Entonces, el paso uno es esto, ver el pH, ¿ya? El paso 2, chicos, es justamente ver los otros gases. Y acá, ¿cuál tenemos? El CO2 y el bicarbonato, ¿ya? Miren, estamos yendo paso a paso. Así, los estoy llevando de la mano para que entiendan, ¿ya? Acá, justamente, ¿cuáles son los valores de CO2, muchachos? 40 más menos 5, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? 40 más menos 2, ¿ya? Más menos 5, ¿ya? Muy bien. En cambio del bicarbonato es 24 más menos 2, ¿ok? Acuérdense eso porque es importante, ¿ya? Por ejemplo, acá, para que nunca se olviden para que nunca se olviden, perdón, para que nunca se olviden, por ejemplo, del CO2. El CO2, chicos, es lo mismo que el pH. ¿El pH qué es? 7.4 más menos 5, ¿no es cierto? Y acá también, ¿no? 40 más menos 5, o sea, como que va dentro del rango 35, 45, 35, 45, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el CO2, el bicarbonato sí, como que ahí varía un poquito, ya ahí sí tienen que acordarse un poquito por memoria, ¿ya? Pero acuérdense que son solamente números pares, ya, perfecto, entonces, ¿por qué va todo esto? ¿Ya? Porque justamente, chicos, acá pasan dos cositas. Cuando el CO2, miren, cuando el CO2 está elevado, se relaciona justamente con una acidemia, ¿ya? Acidemia, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, ¿ya? El CO2 está disminuido, ¿ya? Esto se relaciona con una alcalemia, ¿ya? No se olviden de eso. O sea, va a bajar el pH, te lo va a subir. Cuando hay ácido, justamente, el CO2 está aumentado y cuando está básico, el CO2 está disminuido. Ya, eso es básico. ¿Ya? Muy bien. Y yo sé que ustedes también manejan eso un poquito más, ¿no? Por ejemplo, el CO2, ¿por qué es que cuando está aumentado se relaciona con la acidosis? Porque justamente va a haber un proceso que involucra a la anhidrasa carbónica que hace que el CO2 jale iones hidrogeniones. O sea, va a jalar hidrógeno. Y estos hidrógenos cuando se acumulan dentro de la sangre, obviamente te producen acidosis. Entonces, por eso es que básicamente, ¿no? Porque el CO2 jala hidrogeniones, ¿ok? Ya, muy bien. Ahora, vayamos con el otro escenario. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Miren, el bicarbonato, cuando está aumentado, ¿qué te produce? Alcalemia, ¿no es cierto? Alcalemia, ¿no? O alcalosis, ¿no? Ya. Y luego, cuando está disminuido, vamos a justamente ver que hay acidosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes cuando vean el tema de bases, siempre van a pensar en una estructura que es el bicarbonato. El bicarbonato siempre se encarga de neutralizar, es el enemigo del hidrógeno, ¿ya? Del hidrogenión. Entonces siempre es así. Hidrogenión se relaciona a grandes cantidades con la parte ácida, ¿ya?
Y el bicarbonato, cuando está elevado, se relaciona justamente con la parte básica, ¿ok? Cuando el pH está aumentado y acá cuando el pH está disminuido, ¿ya? Así que eso es lo básico que deberían saber, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Confirmen? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ya, entonces, chicos, ese es el paso 2, ¿ok? Ese es el paso 2, ¿ya? Ver justamente cómo están los valores de CO2 y cómo están los valores de bicarbonato. ¿Por qué? Porque justamente recuerden, cuando estemos hablando de CO2, estamos hablando de problemas respiratorios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CO2 obviamente nosotros lo expulsamos, ¿no? Cuando estamos haciendo el proceso de hematosis, recepcionamos oxígeno, botamos CO2. Entonces, todo esto tiene que ver con problemas respiratorios, ¿ok? Y ahí va a estar, ¿no? Acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, dependiendo si el CO2 está disminuido, alcalosis, si está aumentado, es acidosis, ¿ya? Muy bien, perfecto. Acá le vamos a llamar acidosis, no le vamos a llamar alcalemia ni acidemia porque los voy a confundir, ¿ya? Pero ya saben la diferencia, ¿ya? Muy bien, luego, si estamos hablando del bicarbonato, chicos, esto está netamente, ¿saben dónde? En los riñones, ¿ok? Y esto se relaciona sobre todo con un problema metabólico, ¿ok? Entonces recuerden esto, ¿ah? Si yo veo bicarbonato aumentado, yo voy a pensar en alcalosis metabólica. Si yo veo bicarbonato disminuido, ¿ya? Esto lo voy a denominar acidosis metabólica, ¿ok? Eso es lo básico. Entonces, el segundo paso que es determinar si es una acidosis respiratoria, si es una alcalosis respiratoria, si es alcalemia, acidemia, etcétera. O sea, el segundo paso es eso, determinar cuál es el trastorno, si es respiratorio o es metabólico, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Ver, ¿está compensada o no está compensada? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque justamente yo puedo compensarlo por la vía respiratoria o por la vía metabólica. ¿Y cómo lo hago? Si la vía respiratoria, chicos, está alterada, sería lógico que la otra vía que esté intacta, obviamente, intente ayudar a esa que está enferma, a esa que está afectada. Entonces, ¿qué pasa? Que la vía metabólica dice, muy bien, yo te voy a ayudar si tú estás enferma. Pero si en caso la respiratoria está check y la metabólica está alterada, entonces la respiratoria dice, muy bien, no te preocupes que ahora yo te doy la mano, ¿ya? Muy bien, entonces va a haber una compensación. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Justamente porque tenemos que ver que ambos vayan en la misma dirección. ¿A qué te refieres con esto, Arton? Ya, mira, acá vamos a poner ejemplos. Primero, repitamos los pasos. Paso 1, chicos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el paso 1? Al toque, dígame. Paso uno, vamos. Repasito, repasito. Paso uno, El paso uno. pH, doctor, pH. Ya, el pH, muy bien, ya, bacán. Entonces, pH, ahí definimos acidosis, alcalosis. Genial. ¿Ya? Luego, paso 2. El paso 1, pH. Paso 2 es ver justamente, Respiratorio y metabólico, creo. claro, CO2 y bicarbonato. Y definir es respiratorio o es metabólico. ¿Cuál es el disturbio primario? ¿Ok? Ese es el paso 2. Luego, el paso 3. ¿Cuál era el paso 3, chicos? La compensación. Claro, ¿está compensada o está descompensada? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Si van a la misma dirección. Ya, y ahí está el ejemplo. Ya, digamos que tenemos una acidosis metabólica. Ya, si tenemos una acidosis metabólica, chicos, ¿el pH cómo estaría? ¿Menos de cuánto? ¿O más de cuánto? El pH, si tenemos una acidosis metabólica. Primero, acidosis, el nombre primero. ¿El pH cómo va a estar? ¿Disminuido o aumentado? Al toque, solamente dígame eso. Ya, perfecto. Menos de 7,35. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Para que sea metabólica, chicos, ¿en qué nos fijamos? ¿Bicarbonato o CO2? Bicarbonato o CO2. Solamente póngame B o ya lo pusieron todo completo. Perfecto. Ya. Listo. Ya, pero ¿cómo debe estar el bicarbonato si es acidosis? ¿Aumentado o disminuido? ¿Cómo estaría? A ver, ¿qué es eso? Ah, es un signo de menos. Ya. Está disminuido, claro, obviamente, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, miren, HCO3. HCO3, ¿cómo va a estar? Disminuido, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos, mira, acidosis metabólica. Ya, muy bien. Ya, pero ¿qué pasa? Si esto está alterado, chicos, ¿quién le va a ayudar? Si la acidosis metabólica está alterada,
¿Qué está fallando? Los riñones. ¿Y cuál está sano, chicos? O sea, ¿cuál es el gas que está sano? ¿Cuál es el gas que le va a tratar de ayudar, que le va a dar la mano diciendo, muy bien, como tú estás enfermo, yo te ayudo, soy muy, practico mucho el compañerismo, el CO2, ¿no es cierto? Ya, el CO2. Entonces, chicos, si tú tienes una acidosis metabólica, ¿qué te conviene? ¿Que el CO2 esté aumentado para que les dé más acidosis o que esté disminuido para tratar de compensar? ¿Qué es lo que ustedes buscarían? Por lógica. ¿Qué buscarían? ¿Cómo debe estar el CO2? Disminuido, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se produzca acidosis, pues, ¿no? Para que se produzca más ácidos, pues, ¿no? Para evitar jalar más hidrogeniones. Entonces, miren, si está disminuido, chicos, quiero que me digan, ¿las flechitas están apuntando al mismo lado, sí o no? Dígame, ¿está apuntando hacia el mismo lado, sí o no? Entonces, chicos, cuando ustedes vean esto, ¿qué significa? Que está compensando, que tu cuerpo está intentando compensar ese disturbio primario, ¿sí? Y si está apuntando, digamos, que ahora sea, no sé, se me ocurre, a ver, una alcalosis metabólica, ¿no? Digamos, ya, entonces sería para arriba. El CO2, chicos, si está intentando compensar, ¿para dónde se iría? ¿Arriba o abajo? Si quiero compensar una alcalosis metabólica, mira, más de 7,45. ¿Se va para arriba o para abajo? Se va para arriba, pues no, misma dirección. Entonces, acuérdense, ¿ah? Si quieres compensar algo, tienes que ir para la misma dirección. En cambio, si está descompensado, ¿para dónde se va? Para abajo, pues no, para abajo. Ya, muy bien. Perfecto, ese es el tercer paso, chicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Confirmen? Miren, paso a paso, ¿ah? Paso a paso. Ya, muy bien, perfecto. Ya. Cuarto paso, chicos. Cuarto paso. Ya, como niños les tengo que decir. Ya, muy bien. Cuarto paso. Anión gap aumentado o hipoalbuminemia. Tenemos que evaluar eso. Me dirán, anión gap, ¿qué es eso? Me suena, ¿no? Pero nunca lo entendí. Ya, no te preocupes, acá vas a entender. Miren, chicos, este es el famoso anión gap. El anión gap no es nada más que la diferencia de los cationes con los aniones. ¿Qué es eso? No entiendo. Me suena, pero no me acuerdo muy bien. Ah, ya. Cationes, chicos, es todo aquello que tiene una carga positiva dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de tu sodio? Hay un numerito que está arriba, ¿no es cierto? Sodio 2 más. Pero ese más es porque tiene carga positiva, ¿no? Ya, y por acá también tenemos al potasio, que también tiene su signo más, ¿no? Que a veces lo ponemos, a veces no, pero tiene relevancia. ¿Por qué? Porque justamente te dice que también tiene carga positiva, ¿ya? Pero, ¿cuál es el numerito que arriba tiene un signo menos? ¿Se acuerdan? Que lo vemos mucho en las fórmulas. Por ejemplo, hace rato que estamos hablando del paciente que le dimos hipernatremia, bueno, que le pusimos una sustancia, ¿no? Que acompañaba el sodio, ¿se acuerdan? Tiene su carga negativa ahí, exactamente, el cloro, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, cloro negativo, ¿ya? Pero hay otro también que tiene carga negativa, chicos, ¿ya? Que justamente, ¿no? Es el bicarbonato. El bicarbonato, chicos, también tiene su carga negativa, no se olviden, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque estos son los más conocidos, ¿no? O sea, son los que todos dicen, ah, ya, a ti te conozco, te he visto alguna vez en mi vida. Pero hay un grupo de cationes y aniones que son los infravalorados, de que nadie los recuerda. Dicen, pucha, tú has hecho algo en mi cuerpo, pero nunca te he dado el valor que mereces. Entonces, chicos, el anión gap es eso. Es ese grupo marginado, el que nadie se acuerda de ellos, que hace un chambón, pero no son los protagonistas, ¿me entienden? Eso es justamente el anión gap, ¿ya? Es el grupo de ácidos no volátiles que están dentro de tu cuerpo, pero que justamente no están en cantidades que son muy relevantes, ¿ya? Entonces, acá lo voy a poner así para que ustedes lo entiendan. Miren, acá, primero, vamos a comparar los positivos con los negativos. ¿Qué significa? Estos deben estar en un equilibrio. Si por acá hay, digamos, 130, acá también debe haber 130. ¿Para qué? Para equilibrar. Pues, ¿no? Obviamente, debe haber tanto positivo como negativo. No puede haber uno más que el otro, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo sodio, ¿se acuerdan cuánto es el valor del sodio, chicos? Hace rato lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Más o menos el rango. ¿Cuál es el rango? 135, 145. Ya, muy bien. Ya, y el del potasio es 3,5 a 5,5. Ya, no se olviden esos valores, ¿ya? Tú sumas ambos, ¿cuánto te va a dar? Más o menos, a ver, 145 más 5. Ya. Ponte que es 150, ya.
sodio más potasio. Pero el potasio como que no es tanta cantidad tampoco, o sea, es 3 puntitos, 4 puntitos, ¿no? Por eso el que más tenemos en cuenta es el sodio, ¿ya? Así que vamos a tomar como referencia que el catión de más relevancia en nuestro cuerpo es el sodio porque es el que tiene mayor importancia y tiene mayor protagonismo, ¿ok? Ya, ahora, como el sodio está en tantas cantidades, los negativos no se pueden quedar atrás y dicen, no, yo tengo que hacerle la competencia al sodio. Entonces agarro y me transformo, cloro y bicarbonato, vamos a unir fuerzas, ¿ya? ¿Para qué? Para enfrentarnos al sodio. Pero no llegamos, mira, el sodio es más grande que nosotros, no estamos a la par. Acá nos falta un pedacito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para completar el valor del sodio. Y ese pedacito, chicos, se llama el anion gap. Y el anion gap, ¿por qué está representado por fosfatos, por sulfatos, también por el ácido láctico? ¿Se acuerdan del ácido láctico que ocurre en la vía anaeróbica? Por ejemplo, cuando tu célula no recepciona oxígeno y necesita seguir formando energía y formas lactato. Y es por eso que a veces ocurren estos calambres, ¿no? Porque el lactato al momento de acumularse es como un pequeño temblor, una pequeña presión que ejerce sobre tu músculo, ¿no? Pero eso es por justamente la vía anaeróbica, ¿no? Entonces acuérdate, ¿eh? Acidosis láctica, ¿no? Por ejemplo, acá es donde se va a formar. También tenemos otro tipo de ácidos, por ejemplo, el ácido pirúvico o el piruvato, ¿no? El famoso piruvato. Y así, o sea, tenemos otros aniones que no los tomamos mucho en cuenta, pero ahí están. O sea, quieras o no quieras, aportan un granito de arena, ¿ok? Y estos justamente van a representar la brecha que me falta, ¿para qué? Para hacerle el pare al sodio, ¿sí? Entonces, chicos, ¿se entendió qué es el anion gap? ¿Sí? Confirme. ¿Se entendió, chicos? Muy bien, chicos. Ya, perfecto. Ya. Listo. Ya, entonces. Acá qué pasa, miren. Acá pasa algo súper sencillo. Hay una fórmula. Miren, si yo estoy diciendo que el anion gap es esta diferencia, entonces, ¿cómo creen que yo voy a hallar la fórmula? Sencillo, resto los positivos con los negativos. Sodio menos bicarbonato más cloro. Y ahí está la fórmula, no es la gran cosa, ¿ya? ¿Y cuándo te tiene que salir el valor del anion gap? Entre 8 a 12, ¿ya? Este es el valor normal, ¿ya? ¿Y qué pasa si el anion gap está aumentado? Entonces decimos anion gap aumentado, ¿ok? Anion gap aumentado, ¿ya? Y si está dentro de los rangos normales, decimos anion gap normal, ¿ya? Pero ahora, acá pasa algo, y mira, ustedes quiero que me lo digan. ¿Ya? Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Sodio menos la suma de estos dos componentes, ¿ya? Chicos, ¿qué ocurre acá? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, no sé, ya les pongo, ¿no? Tengo diarrea, ya, tengo diarrea. Si tengo diarrea, chicos, yo comienzo a botar de todo. La diarrea no respeta nada, bota todos los electrolitos. Por eso que a un paciente con diarrea también no solamente se le da agua, se le da electrolitos, que es lo correcto, pero generalmente damos agua, pues, ¿no? Lo que coloquialmente se ve. Ya, pero bueno, en fin, estoy perdiendo componentes. Entre esos componentes que tengo, yo voy a perder bicarbonato. Entonces, miren, pierdo bicarbonato, miren, pierdo bicarbonato, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Chicos, ¿ustedes creen que el bicarbonato, si disminuye, quién va a tener que sacar la cara para que se mantenga un equilibrio? Si el bicarbonato que yo lo estoy botando por las diarreas está disminuyendo, ¿quién va a tener que sacar la cara? Exactamente, el cloro. Entonces, chicos, miren, a ese tipo de anion gap, cuando es un anion gap normal, que está dentro del rango, mira, que se está intentando mantener como sea, el cloro aumenta y todo, se le llama anion gap normal, pero con hipercloremia. Mira, y acá te lo estoy justamente, te lo estoy justificando, te lo estoy dando con evidencia para que tú me creas. Bueno, entonces es anion gap normal, pero con hipercloremia. Ejemplo típico, diarrea. Nunca se olviden eso. Anion gap normal, chicos, miren, porque está compensado. Esto está permitiendo que se mantenga dentro de los rangos de 8 a 12. ¿Ya? Entonces, eso es anion gap normal. Entonces, ahora sí, pasemos con lo que les había dicho. Acá yo tengo, chicos, anion gap elevado cuando es más de 12 y anion gap normal cuando se mantiene dentro del rango. Y ustedes me dirán, ya. Y ahora, ¿cómo yo me aprendo las causas? Chicos, ahí está la mnemotecnia que nunca te puedes olvidar.
Para casos de anion gap elevado, múltiples. Esa es la mnemotecnia, ¿ya? ¿Qué significa múltiples? Full ácidos, ¿ah? Full ácidos. Por ejemplo, metanol, ¿ya? Metanol. So que, bueno, pues no te pones todas las semanas, ¿no? Cuando, no sé, sales de un examen de semio feliz, ya, pues, imagínate que estás ahí. ¿Por qué? Porque acá vamos a crear la real fórmula tóxica, ¿ya? Que no te puedes olvidar, ¿ya? Primero, metanol. Vamos a combinar metanol, pero no solamente eso. Uremia, ¿ya? Múltiples, ¿ok? Lo que sigue es la U, ¿ya? Uremia, por lo general, una uremia mayor a 200, ¿ya? ¿Qué más? Sigamos con las tóxicas. Luego sigue la diabetes. Ya acuérdate, cetoacidosis diabética. Tú ves cetoacidosis diabética en tu caso clínico, anión gap elevado. Y me dirán, ¿pero por qué? Porque acá nosotros estamos elevando, ¿qué cosa? Los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Ya, entonces los cuerpos cetónicos, chicos, también son ácidos. Eso es anión gap normal. Perdón, anión gap elevado. Todo lo que te eleve los ácidos es anión gap elevado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sigamos con la fórmula propilglicol, ¿ya? Propileno glicol o paracetamol para el leído también se le llama, ¿ya? Propileno glicol. Ahí también otra fórmula alcohólica, ¿no? Ya, luego que tenemos, ¿ya? Acá ya un poco más sano, te das justamente tus tabletas de hierro. Y ahí está, Iron Tablets. O también la isoniazida va a estar por acá. Intoxicación por isoniazida. Uy, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué más? Acidosis láctica, chicos, miren, también cuando haces ejercicio, acidosis láctica, ¿ya? Y más alcohol, etileno glicol, ¿no? Ácido sálico, ¿no? Y por último, ya para quemar la resaca, salicilatos, ¿no? Salicilatos que no es nada más que la aspirina, ¿ya? Entonces, chicos, acuérdense, por favor, ¿ya? Todo lo que te haga tóxico dentro de tu cuerpo, Moodpiles, anion gap normal, ¿ya? Trata de relacionarlos, metanol, propilenoglicol, etilenglicol, ¿ya? Etanol, etilenglicol. Estos, por ejemplo, los puedes agrupar, ¿ya? ¿Qué más? Los metabólicos, por ejemplo, acá yo tengo uremia, diabetes, cetoacidosis diabética, ¿ya? Y luego tengo los que son, acá también me faltó otro metabólico, acidosis láctica. Y por acá yo puedo agrupar, por ejemplo, los fármacos, ¿no? Isoniazida y salicilatos, ¿no? Ahí más o menos para que hagas una comparación, ¿no? Pero en general, chicos, acuérdense la mnemotecnia múltiples, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder responder las preguntas. Acidosis metabólica, anion gap elevado, ¿ya? Ah, hay algo que me olvidé mencionar de chicos. El anion gap elevado, ¿ya? O normal, o en general el anion gap, solo lo vamos a encontrar en el trastorno de acidosis metabólica, en ningún otro más, ¿ya? ¿Por qué? Por lógica, pues, ¿no? Si hemos dicho que el anion gap representa los ácidos que no generalmente estamos tomando en cuenta, entonces la acidosis metabólica, que es un trastorno que te eleva los ácidos, es el que se va a ver comprometido con esto. Así que por eso, ¿ya? Entonces, acidosis metabólica se divide en anion gap elevado o en anion gap normal. Acuérdense, anion gap normal, perdón, elevado es todo lo que te eleva, lo tóxico, ¿ya? Luego, pasemos con el anion gap normal. Acá en mnemotecnia, sí, es Hardas, ¿ya? Y esto ya tiene que ver con un poco más de cosas ya tranquilas, que pueden ser accidentes, ¿no? O pueden ser, no sé, una patología común, ¿no? Pero no es tanto que te intoxicas, ¿ya? Acuérdate, anion gap normal, no te intoxicas, ¿ya? Y acá acuérdate la mnemotecnia Hardas, ¿ya? ¿Qué significa? La H de hiperalimentación, hiperalimentación. La A de Addison, enfermedad de Addison, ¿ya? La R de acidosis tubular renal, la D de diarrea. Ojo con esto, chicos, diarrea. ¿Por qué? Porque siempre te preguntan casos clínicos de diarrea, ¿ya? Diarrea. Es lo que más te preguntan. Diarrea se relaciona con qué? Con anion gap normal. Y ya lo vamos a ver, así que ojo con eso, ¿ya? Luego, acetazolamida también, ¿ya? Espironolactona e infusión salina. Cuando, por ejemplo, te dan mucha infusión parenteral de cloruro de sodio, también eso afecta, ¿ya? Entonces, chicos, miren, ahí tenemos tanto anion gap normal, causas, y anion gap elevado, ¿ya? ¿En qué trastorno se presenta, chicos? Por favor, escríbanme en el chat. ¿En qué trastorno se presenta, muchachos? El anion gap. ¿Se presenta en todos o en uno exclusivamente? Perfecto, Andrea. Acidosis metabólica. Ya no se olviden, ¿ya? Acuérdense, Hardas y Moodpiles. Acuérdense de la tóxica, ¿ya?
Ya, la tóxica te genera uremia, te da diabetes, metanol, hace todo lo imposible para que tú caigas en sus juegos, ¿ya? En cambio, la Neon Gap normal es más tranquilito. Y acuérdate de Hardas, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, no se olviden, ¿ya? Por ejemplo, acá otra cosita para que no se olviden, mood pillers, relacionarlo con mucho, ¿ok? Mucho, o sea, mucho Neon Gap. En cambio, Hardas ya, bueno, lo que sobra, ¿no? Normal, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí les he dado los datitos puntuales y con eso podemos resolver las preguntas de acidosis metabólica y ahorita lo van a ver. Entonces, cuarto paso que era determinar el anion gap, ¿ya? El anion gap, ¿ya? Pero el anion gap solamente si se trata de una acidosis metabólica. Ojo con eso, ¿ya? Listo. Quinto paso, chicos. Hay que evaluar si es un trastorno mixto, ¿ya? Hay que evaluar si es un trastorno mixto o si hay tercer disturbio, ¿ya? Entonces, quinto paso, chicos, trastorno mixto o tercer disturbio, ¿ya? Entonces, chicos, miren, ¿cuándo decimos que es un trastorno mixto? Cuando justamente escapa de las cosas normales, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, yo veo que el bicarbonato está subiendo para arriba. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico es que el CO2 también suba. O viceversa, si uno sube, el otro también tiene que hacerlo, a la misma dirección, ¿ya? Pero ¿qué pasa si uno sube y el otro baja? Chicos, entonces eso escapa de la regla, no hay una compensación y al contrario, puede haber incluso un tercer disturbio, ¿ya? O un trastorno mixto. Entonces, cuando vemos que las flechitas van en direcciones contrarias, ahí estamos hablando de un disturbio mixto, ¿ok? Ya sea el bicarbonato, ¿no? O el CO2, ¿ya? Que pueden estar en direcciones opuestas. Acá solamente le voy a poner direcciones opuestas para que ustedes se acuerden, ¿ya? Pero cuando yo veo ese escenario, chicos, ahí voy a pensar en un trastorno mixto. ¿Qué tengo que hacer? Corregir justamente. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ejemplos, no se preocupen, pero quiero que más o menos me sigan con la corriente. ¿Ya? Listo. Y como sexto punto es correlacionar con la clínica. Y ahí está. Correlacionar. Mi trastorno coincide con la clínica de mi paciente. Por ejemplo, una acidosis metabólica con cetoacidosis. ¿Era anion gap normal o anion gap elevado? ¿Se acuerdan la cetoacidosis diabética? Cetoacidosis diabética, chicos. ¿Era elevado o normal? ¿Cuál? ¿Me dijeron otra vez? A ver, no, no otra vez. Ah, ya, elevado, elevado. Ya, perfecto, muy bien. Ya, entonces, mira, ¿se acuerdan, no? Ya, entonces acuérdense, mood pills, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si tengo un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Cuál es lo que yo voy a encontrar en la clínica? Hace rato ya les dije, ¿no? Dolor abdominal, aliento cetónico, ¿no? Que dicen que supuestamente huele a manzana. También la famosa respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? Cetoacidosis diabética, respiración de Kussmaul. Y lo que predomina, ¿qué es? Justamente que la glucosa va a estar mayor a 250. Ya está deshidratado, pero no tanto como el estado hiperglicémico y promolar. Entonces, yo tengo que ver esa clínica que coincida justamente con los resultados que yo veo en el ADA. Entonces, yo voy a poner como sexto paso la clínica. ¿Ya? Muy bien, chicos, y así justamente nosotros vamos a definir los pasos de la ADA. ¿A ustedes les van a preguntar todo? No, les van a preguntar hasta el cuarto paso, la verdad, sinceramente. Nunca he visto una pregunta que te preguntan tercer disturbio, pero igual lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Pero chicos, quiero que me digan, ¿entendieron sí o no? Por favor, sinceridad ante todo. Sinceridad, sinceridad, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo se llama la canción? A ver, si están atentos. ¿La sacan? Ya, bueno, no la sacan. Ya, muy bien. Ya, no se preocupen porque eso no les va a venir. Ya. Muy bien, chicos. Otra cosa que les quiero mencionar acá es exceso de base. ¿Qué es el exceso de base? ¿Qué es el exceso de base, chicos? Es lo siguiente. Es el parámetro que indica la cantidad de ácido o base que sea necesaria para qué? Para que el pH sea normal, o sea, esté en 7.4. 7.4 siempre es el valor de referencia, el punto medio, ¿ya? Pero ya saben que puede ir de 7.35 a 7.45, ¿ya? Entonces, acuérdense eso. La cantidad de ácido o la cantidad de base que yo necesite para que mi pH esté en el punto medio, eso es el exceso de bases, ¿ok? Ya, muy bien. Ahora, justamente tenemos que evaluar aparte otra condición, ¿ya?
Este exceso de base se tiene que dar cuando la presión del CO2 esté constante. No tiene que variar, porque ahí sí se altera todito el exceso de base. ¿Y por qué les menciono esto del exceso de base? Porque ustedes cuando vean el AGA, lo primero que yo les digo, si quieren ser muy prácticos, vean el exceso de base, porque ahí ustedes van a definir el trastorno o disturbio primario. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el disturbio base, de exceso de base, perdón chicos, acá justamente va de -2 a +2. Este es el rango supuestamente normal. Normal entre comillas, ¿no? Porque sigue alterado. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo vea que está dentro de este rango, chicos, mira, dentro de este rango, yo voy a decir que es un trastorno respiratorio. Ya bien sea acidosis o ya bien sea alcalosis, ¿ok? Cuando está dentro de ese rango, dentro de esos valores. Por ejemplo, -1, 0, +1, todo eso es trastorno respiratorio. La cosa es cuando está afuera del rango. Por ejemplo, cuando yo tengo un resultado de +3, +4, +5, etcétera, cuando sea mayor a +2, chicos, eso es alcalosis metabólica, ¿ok? Alcalosis metabólica. Y el dato clave que siempre te dicen alcalosis metabólica, esto nunca se olviden por favor en su vida, se los suplico porque ha venido en el ENAN, en el de salud, ustedes que van a dar en algún momento eso, acuérdense, alcalosis metabólica, ¿qué te tiene que decir? Paciente con vómitos, vómitos, o por ejemplo que está tomando fármacos como diuréticos, pero sobre todo vómitos o pérdida de ácido clorhídrico. Y me dirán, ¿pero por qué? Porque justamente, chicos, miren, un paciente que tiene vómitos bota ácido, literalmente. Bota ácido porque estás agarrando todo el contenido del estómago que tiene ácido clorhídrico y miren, imagínense que va la cosa así. Ahí está su estómago, bota, acuérdense, su ácido clorhídrico por las células, justamente las parietales. Entonces agarras, ahí está el contenido, justamente, todo ese contenido se está yendo hacia afuera. ¿Y ese contenido qué es? Ese contenido, chicos, es ácido. Y si tú botas ácido que está formándose dentro de tu cuerpo, por lógica, estás formando, ¿qué cosa? Una alcalosis. ¿Pero de qué origen? Metabólico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no es algo que está en tus pulmones, es algo que está en tu estómago. Entonces, estás botando, ¿qué cosa? Hidrogeniones. Y si tú botas hidrogeniones, esto disminuye. ¿Quién va a querer ganarle? El bicarbonato, pues, ¿no? Por lógica. Entonces, miren, se eleva el bicarbonato, disminuye los hidrogeniones. ¿Cómo se llama eso? Justamente alcalosis metabólica, pues chicos. ¿Y eso es producto de qué? De los vómitos, del vaciamiento gástrico. Agarras y botas todo, ¿ok? Y eso justamente se relaciona con este trastorno, alcalosis metabólica. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, por favor. No se olviden. Y también con otros se relaciona, ¿ok? Que lo vamos a ver a hipercalemia, chicos. También se relaciona con la hipercalemia, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ya? ¿Y por qué? De una vez les adelanto. Miren, lo que ocurre acá es lo siguiente. Acá yo tengo una célula ya toda bonita. Recuerden, el potasio, ¿dónde lo encontramos más? ¿Afuera o adentro? Ayúdenme. ¿El potasio dónde lo encontramos? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? El potasio, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está más? Si el sodio está más en el torrente sanguíneo, el potasio, ¿dónde está más? Dentro de la célula. No se olviden de eso, ¿ah? Y recuerden, ¿no? Acá lo que ocurre es esto. Miren, cuando yo, por ejemplo, tengo, ¿ya? Ya, acá me equivoqué, era hipocalemia, ya, y van a entender por qué. Miren, cuando yo, por ejemplo, tengo acá un trastorno relacionado al potasio, chicos, lo que ocurre es que acá el hidrogenión, que es justamente las cantidades de hidrógenos que están dentro de la célula, van a querer salir, ¿ok? Van a querer salir para intentar compensar, porque ambos, como son carga positiva, dicen muy bien, como tú estás disminuido, porque hay potasio disminuido, una hipocalemia o una hipopotasemia, ¿ya? Está disminuido, entonces, ¿qué pasa? El bicarbonato, perdón, el hidrogenión, como dicen, yo te voy a ayudar, sale. Ya, pero como sale, ustedes dirían, pero entonces no sería una alcalosis metabólica, sería una acidosis metabólica. Pero ¿qué pasa? Que se va a hacer secretado por el riñón. O sea, estás botando hidrogeniones. Botas hidrogenión, botas hidrogenión, botas hidrogenión. ¿Y eso qué te va a llevar a largo plazo? Justamente, ¿no? Lo mismo, alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué otro trastorno te lleva, mira, a alcalosis metabólica? Hipopotasemia. Ok, chicos, eso no se olviden, ¿eh? Es importante,
¿ya? Y ahí lo tenemos. O hipocalemia, que es lo mismo, ¿ya? No se olviden, estoy dando las fijas, ¿ya? Muy bien. Hasta el enama, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa cuando es menor a -2? Ahí pensamos en una acidosis metabólica. Por ejemplo, le pides al interno, su Haga está en -13, -4, de frente, ni veas el pH, de frente, acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el exceso de base te está diciendo eso, ¿ya? Así que, por favor, eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? Y para que no se olviden, por ejemplo, recuerden, un pH menor siempre va a ser acidosis. Un pH mayor, más de 2, siempre va a ser alcalosis. Y todo lo que está afuera es metabólico, ¿ya? Acuérdense. Fuera, metabólico. Y dentro, respiratorio, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí. Eso es lo que les quería comentar y acá algunas cosas que, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, siempre tienes que corregir el CO2, ¿ok? ¿Y cómo lo haces? Con la fórmula de Winter. Esta es la que más se usa. Siempre les van a preguntar esta fórmula de Winter. ¿En qué consiste? A ver, vamos a poner un pequeño ejemplo. Ya, pero primero se los voy a mencionar. El PCO2 esperado va a ser igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más -2. Entonces, acá les voy a dar valores. Imagínense, imagínense que, a ver, ya, el CO2, ya, el CO2, ya primero de frente les meto el valor del bicarbonato, ya. A ver, les digo que el bicarbonato está, a ver, ya. El bicarbonato está en 28, ya, 28. Díganme ustedes, chicos, ya. Primero, ya. A ver, no, a ver, quiero... Sí, 28, está bien, ya, para que sea más justo. Ya, 28. Ya, chicos, según la fórmula de Winter, ¿cuál sería el PCO2 esperado? 28 por 1.5, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es primero 28 por 1.5? A ver, ahí ayúdenme, chicos. Ya, ya, 42, muy bien, perfecto. Aaron, ya. Listo. 42 más 8, ¿cuánto es?